hecho una preparación física buenísima, las cargas se han programado al dedillo y llegas tú una semana antes y estás 5 kilos por arriba del peso, es que te lo vas a cargar. Has tirado todo el trabajo a la basura. Calentar al final lo que hace es que la temperatura corporal tuya del cuerpo suba, menos 2 graditos, tu cuerpo tiene que subir. Entonces es importante. ¿Por qué? Porque los procesos luego que van a suceder disminuyen el riesgo de lesión conforme mayor es la temperatura corporal. Y ya no solamente es eso, sino que además entramos en problemas de ansiedad. Cuando tú tienes que estar de manera más o menos restringido a una dieta, es muy fácil que tengas ansiedad por la comida y que quieras comer mucho y mal en algunos momentos. Tú tienes traumatismos repetitivos en la cabeza constantemente, cada vez que te golpean. El casco no te protege tanto de lo que pueda parecer y encima rebota un poco más. O sea, realmente lo que te produce mayor daño no es un golpe que te salta las alarmas, te vas al suelo, pierdes el conocimiento de forma transitoria y ya está. No, provoca un daño mayor son los traumatismos repetitivos. Esto sí que existe una demencia, es la demencia del boxeador, que está asociada a esto. ¿Qué tal, trainers? Estamos en otro episodio de Todo se entrena y aquí estamos con Jorge Sánchez, el fisio de la Real Federación de Boxeo. Os traemos a gente muy pro, así que bienvenido, Jorge. Muchas gracias, encantado y gracias por invitarme, evidentemente. Gracias a ti por venir, tío. La verdad que tenemos un montón de preguntas interesantes que tenemos que hacer. Vamos a empezar con una muy dura, que es: ¿cuál ha sido el momento más intenso que has vivido, tío, en un ring y cómo lo solventaste? Bueno, a ver, realmente en un ring, yo arriba del ring no, porque yo no boxeo, al menos no compito, sí que me gusta entrenarlo, pero bueno, en la esquina, un momento delicado normalmente suele ser cuando noquean al que está en tu esquina, a tu boxeador. Entonces sí que tuve un momento que llevaba yo muy poquito en el equipo, llevaba más o menos un año, y de hecho estaba Ayub, fue al que noquearon. Ostras. Sí. Y bueno, tú lo conocerás además. Sí, lo conozco. Claro, entonces a Ayub le noquearon en los Juegos del Mediterráneo de Tarragona. Después, vamos, iba ganando, sobrado, boxeando, dando una clase de boxeo. Pero es verdad que en ese momento era muy joven él. Y se despistó y le noquearon y fue como, hostia, espérate, que esto pasa. Esto pasa y eres consciente y lo ves en el momento. Y en ese momento sí que es un momento complicado. Vaya. Pero bueno, luego vas viendo a lo largo de la trayectoria laboral mía, vas viendo más caos, la gente se recupera, hay unos protocolos también de intervención especializados para ello, hay, digamos que un periodo de 30 días que no puedes competir, entonces vas viendo que es algo propio del deporte del boxeo, que no, evidentemente, no esperamos que nadie noquee ni que no se noquee a nadie, o al menos desde la parte nuestra de salud esperamos que no sea así, pero claro, cuando es tu boxeador el que noquea, te pones a dar saltos de alegría. Pero bueno, luego está eso, la parte sanitaria que intentas que minimizarlo y ya está. Y al final es parte, igual que hay otros deportes en los que se lesionan de otra manera, pues en esto, digamos que es una manera de acabar el combate y ya está. Y lo mejor es eso, knockout, se acaba el combate, ya no recibes más golpes, 30 días de descanso y volvemos a empezar. Así que bueno, ese ha sido uno de los momentos más duros. Ese y cualquier knockout. Por ejemplo, a Sissoko también, creo que una vez y ahí también lo pasé mal, además, porque le regalé yo unos calcetines. Concretamente me acuerdo perfectamente, te mando un abrazo, Siso. le regalé unos calcetines para pelear, justo se los puso ese día de la pelea, del combate, y justo le noquearon y dije, Dios, no te regalo nunca nada más. O sea, ya fue como, mira, hasta aquí. Después de la pelea, sí. Sí, no sí, totalmente, ¿no? ¿Y alguna vez has tenido que tomar la decisión de parar un combate porque ves que a lo mejor está en riesgo el boxeador? Sí, hubo un momento que realmente yo no soy el que toma la decisión. Digamos que es el entrenador jefe, que en este caso es Rafa Lozano, es el que toma la decisión de algo así. Pero sí que ha habido 2 momentos en los que hemos decidido parar, porque el boxeador estaba sufriendo más de la cuenta, uno de ellos fue que le metieron sin querer digamos, de la parte del guante, el pulgar en el ojo, entonces no veía. Entonces claro, no tenía ningún sentido, los 2 asaltos estaban perdiendo. Mira, no tiene sentido que sigas compitiendo el tercer asalto. Entonces, paramos, te bajas y ya está, se pierde este combate y ya está. Luego también una lesión por un diente, que también se decidió parar. Y en otro combate que fue... ¿Cómo fue este? También se decidió parar, además fue curioso porque Rafael no estaba en la esquina, estábamos otro entrenador y yo, estábamos Carlos Peñate y yo, en la esquina en un torneo en Hungría. Y desde la grada yo escucho que me empiezan a gritar a mí. ¡Jorge! Y digo, ¿qué pasa? Me giro y veo creo que era Jenny del equipo gritándome, ven. Y yo, en medio del combate. Y digo, bueno, pues me giro, me voy rápido, yo me puedo escapar un poco. No, que dice Rafa que lo pares, que paréis el combate, que no puede seguir así, que tiene que boxear dentro de no sé cuántos y que va perdiendo y que no tiene sentido. Pues al final son decisiones que toma el entrenador, en este caso Rafa,
y evidentemente la respaldamos siempre porque es garantizar la salud del deportista, que al final para nosotros es lo principal. O sea, no somos tan resultadistas por encima de la salud del deportista, eso nunca lo vamos a hacer. Está claro. ¿Y cuál es la victoria así más significativa o de un boxeador que tú lleves? La que más te ha podido... Quizá no es la más importante, pero sí la que más a ti te ha llenado, ¿no? Cuando clasificó a Ayub. O sea, cuando clasificó a Ayub para mí fue impresionante, porque fue en el último clasificatorio, venía de estar lesionado de una cirugía hacía un año, más o menos, una cirugía que la llevé pues prácticamente, evidentemente todo el equipo de trabajo que tenemos, ¿no? Pero vamos, la parte... Yo me sentía muy responsable de todo el proceso de recuperación bueno, al final estuve en la cirugía yo, pues me invitaron al quirófano a verlo, hablando con los doctores, viendo cómo hacía la intervención, y luego las primeras etapas de la recuperación hasta que clasificó, pues lo llevamos entre Javi, que es el prepa nuestro, y yo. Y la verdad que se dio todo rodado. Además, en el clasificatorio de Italia se quedó a nada de clasificar. Ahí esas dudas. Y luego vamos al clasificatorio de Tailandia. Gana con muchísima solvencia. Y le toca el último enfrentamiento contra el austriaco, que era uno que habían ganado, no sé, yo le había ganado una vez y el otro otra. O sea, estaba bastante parejo en ese sentido. Y cogió y le ganó. Y fue como ya casi llorar de la emoción, abrazados. O sea que... Esa ha sido, yo creo, de las mejores. Es que también recuperarlo como desde una lesión, ¿no? Es como es. más tuyo, ¿no? Totalmente. Que estás en todo el proceso. Esa ha sido muy emocionante también porque los pesos grandes a mí me generan mucha angustia. O sea, a mí ver a Ayub boxear me genera mucha angustia. Rafa Lozano, hijo, que clasificó también a los Juegos, después de haberse roto los dos bíceps. Hostia. Primero uno, luego el otro. Ese también, claro, en lo personal lo llevo muy dentro, porque clasificó también el último clasificatorio, en Tailandia también. Pero como es un peso pequeño, es como que no me genera tanto miedo, por decirlo de alguna manera, o tanto respeto, y no voy con una sensación tan de incertidumbre a la esquina. Sin embargo, con los pesos grandes sí. O sea, tú puedes ir dominando un combate y que en un momento dado te lleva un golpe y ya está, se acabó el combate. Sin embargo, los pesos pequeños no suele ser tan habitual. Entonces, en cuanto a sensación de angustia y de luego alegría después de finalizar el combate, yo creo que fue esa. Sí. Probablemente. ¿Y cuál es la lesión, ya que estás hablando de lesiones, cuál es la lesión más común, tío, en los boxeadores? Normalmente suele ser el hombro. O sea, el hombro en los boxeadores se lesiona bastante. Por luxaciones, normalmente, y de tipo tendinosas. Una rotura de tendón o inflamaciones más cronificadas del tendón, pero sobre todo por luxaciones. Hay una parte dentro de la articulación del hombro, de la articulación glenohumeral, que es el labrum, pues a glenoides es el labrum, se rompe muchas veces por los impactos y las mecánicas, las palancas que tiene el propio boxeo, hace que pueda romper y vamos, que el hombro se genera una luxación normalmente. Eso es lo más habitual. Y luego, evidentemente, la mano, ¿no? Eso, el impacto repetitivo es en la mano, la zona de los metas, de la base de los metas. La muñeca también sufrirá. Las muñecas bastante, el ligamento triangular, fibrocartílago triangular, toda esa zona sufre mucho. Y el codo también. El codo también por las hiperextensiones del codo cuando fallas un recto. Tú que haces boxeo, sabes que cuando fallas con la mano adelante y no impactas, dices, me ha dolido aquí atrás. Te da un tironcillo pequeñillo, lo notas. Eso es habitual. Yo he conocido a alguno que se ha lesionado así. Eso es habitual. Yo luego te contaré un par de cosas que tengo, a ver que ya siempre que viene alguien aquí lo utilizo ya como psicólogo, pero bueno, luego al final de la entrevista sí da tiempo. Claro. Y entonces, ya que has dicho lo del hombro, que es verdad, yo creo que lógicamente, al final el que sabes aquí eres tú, y yo lo confirmo que tienes toda razón. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para prevenirlo, tío? El tema del hombro, por ejemplo, ¿qué ejercicios crees que...? Fuerza, ¿no? A tope. Es decir, claro, ya entramos un poco en ese paradigma de todo es fuerza, y es que es verdad, todo es fuerza. Ahora bien, las cargas son las que te van a diferenciar si realmente estás más en una escala más hacia la resistencia o resistencia hacia la fuerza, o más en una fuerza máxima o submáxima. Pero al final tú lo que tienes que entrenar es fuerza en todos sus espectros, bajo mi punto de vista. Entonces, ejercicios como tal hay un montón. O sea, ejercicios existen tantos como creatividad tengas. Y es así. Si entiendes biomecánica, entiendes de neurofisiología del dolor, si sabes de eso y un poco la fisiología en general del ejercicio o de cómo funcionan las células un poco y las adaptaciones que se generan, tienes un espectro enorme de ejercicios, tienes un abanico enorme, pero claro, tienes que ser creativo y sin olvidar las bases. O sea, las bases son fundamentales. Entonces, al final ejercicios, podemos decir, qué sé yo, press banca, landmines, ejercicios rotacionales, ejercicios con gomas, pero al final no dejan de ser
herramientas que usamos para generar un ejercicio. ¿Me explico? O sea, al Sí, final, sí. un landmine es una barra pues puesta con un componente angular, un press banca es una barra con un componente mucho más lineal. Las gomas, pues para buscar una multidireccionalidad. Pero la realidad es que necesitamos trabajar la fuerza. Normalmente las fases excéntricas, ¿vale? Cuando ya estás en una etapa un poquito más avanzada o de prevención, sí que tienes que trabajar mucho el excéntrico, porque al final va a ser lo que frene tu golpe. En este caso, rotadores externos sufren muchísimo y hay que trabajarlos en excéntrico. Pero vamos, en general suele ser eso, entrenar fuerza en todos sus... El excéntrico es la bajada, ¿vale? Lo explicamos un poquillo por si acaso. Perdón. Que nosotros sí lo entendemos, pero igual. Bueno, la bajada pues de una barra o de tal a favor de la gravedad, ¿vale? Con una fuerza sostenida, o sea... Eso es. No de golpe, por así Eso es. decir, ¿vale? Lo que tienes que hacer es, digamos, a la vez que estás generando una contracción, que haya un estiramiento del segmento corporal, del músculo en este caso. Si quieres hacer un curl de bíceps, por intentar simplificarlo, pues esto sería la fase concéntrica, esto sería la fase excéntrica, es decir, tu bíceps tiene que ir controlando la caída del brazo sin perder tensión, porque si no simplemente se desploma y eso no nos interesa. Entonces, necesitamos trabajar ese control excéntrico y normalmente en boxeo a altas velocidades para poder frenar el rango final del movimiento y recoger rápido otra vez para que no te golpeen. Te corto un segundito este episodio para decirte que no vale solo con entrenar el cuerpo. También hay que trabajar la mente y acompañarlo con una buena nutrición. Y eso es lo que trabajamos en el método T-Training, para que tengas un cuerpo fuerte, una mente enfocada y una alimentación sencilla. Porque no vale con entrenarlo todo, sino que hay que entrenar lo que importa. Te dejo toda la información en la descripción. Entra en ttraining.com si quieres saber más. Y ahora sí, te dejo con el episodio. Y esto que es un poco debate, yo creo que en todos los deportes, el cuánto tienes que entrenar fuerza a la semana. En el tema del boxeo, ¿tú cuánto recomendarías? A ver, nosotros en el equipo lo que hacemos es entrenar preparación física todos los días, ¿vale? Evidentemente, son 4 o 5 días lo que entrena de preparación física y está pautada por Javi, que es el prepa nuestro. Entonces Javi lo que hace en su metodología, que yo la veo muy acertada, es repartir la carga. Entonces, él todos los días trabaja fuerza. Claro, no todos los días trabaja los mismos grupos musculares, los mismos tipos de movimientos ni las mismas intensidades. Pero sí lo que hace es trabajar, digamos que reparte la carga de toda la semana en vez de en 2 días, en 4. Entonces así pensamos que es mucho más asimilable para boxeadores que luego tienen dobles sesiones de entrenamiento. No es que hagan solamente una sesión de entrenamiento al día, sino hacen la de la mañana y la de la tarde. Entonces, al repartir la carga en 5, 4, 5 días, hace que sea a priori más asumible por ellos. Hay etapas de la preparación física o de la temporada en la que no, en la que la carga tiene que ser un poquito más intensa, más elevada, se repiten grupos musculares, pero normalmente no suele ser así. Genial. Bueno, aquí el sesgo de confirmación es bueno porque todo lo que dice lo aplicamos, o sea que... Y bueno, en los deportes individuales, tío, siempre dicen que, en el boxeo se dice sobre todo mucho, que el peor enemigo eres tú mismo, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ayudas, tío, para que la persona que está ahí en el ring, tío, pues no sea su peor enemigo él mismo, tío? Vale, aquí entramos ya en un tema un poco complejo. Al final yo soy el fisio del equipo. Yo no soy el psicólogo, ni soy un coach mental, ni nada. Entonces, sí que es cierto que nosotros muchas veces los fisios somos una primera barrera de entrada a la que llega el deportista. Y tiene sus problemas y muchas veces en camilla, que es un entorno muy, muy amigable, sí, muy... Pues eso, como muy íntimo de alguna manera, sí, más cercano, estás en contacto muchas veces piel con piel. Claro. Se da pie a que la gente se exprese y hable de forma más o menos libre. Entonces ahí ya vas identificando patrones, conductas, hábitos, que probablemente algunos de ellos no sean adecuados, y tú de alguna manera los tratas de reconducir. Pero es verdad que lo lógico sería, y lo que suelen hacer la mayoría, es acudir a un profesional de esto, que no somos nosotros, no somos los fisios. Nosotros los fisios podemos tener conocimiento, algo, y sobre todo si eres empático pues es más sencillo, pero realmente lo suyo es que vayan a una persona que se dedique a ello. Dicho esto, ¿cómo ayudo yo? Pues fíjate, yo intento mostrar seguridad. Por ejemplo, antes de un combate, claro, yo les vendo muchas veces, ¿no? Cuando es un combate que usa vendaje profesional de gasa y esparadrapo, pues soy yo el que se encarga de vendarlo. Rafa me dio esa responsabilidad a mí, lo hago yo. Antes lo hacía él, ahora lo hago yo. Entonces, yo les vendo. Y claro, si yo estoy tembloroso, nervioso, yo no les transmito esa confianza, esa seguridad. Imagínate, yo estoy vendando y se me cae la gasa, o claro,
o tiembla un poco las manos, se lo nota, o me ve muy acelerado, no, tienes que estar tranquilo. Entonces es una manera de transmitir confianza al boxeador de que todo va a salir bien, de que tú estás seguro de lo que estás haciendo, eso le da confianza a él. Hablamos, charlamos, hay gente que prefiere ser más seria, gente que sí que está más de broma. Algún mensajito de ánimo, ¿no? De venga, tío, lo vas Siempre, a... siempre, eso siempre. Pero eso lo suelo hacer cuando les doy la vaselina. Porque también cuando le damos vaselina en la cara, ¿no? Claro. Eso, tú que boxeas, Sí, lo sí, sabes. justo. ¿No sabías? No. Pues se les da vaselina en la cara para que el golpe resbale un poco Sí. y para que la piel esté un poquito más hidratada y no te corte, digamos, no te abra la piel. Claro, entonces, siempre que hay un... ¿No ves cuando termina un round? Cuando vemos una pelea siempre están Sí. así... Sí. Claro, Pero pues eso como es unas vaselina. placas que les estiran cuando tienen unos Eso sí, eso es- pulsos, ¿no? Esos Como- son planchas como de frío. Justo. Son planchas de metal que están en una cubeta con hielo, entonces lo que hacen Para es reducir el hinchazón, ¿no? para reducir la inflamación en el momento. Eso es. Entonces, dicho esto, en el momento de la vaselina sí que pues una frase de seguridad, o sea, yo ya tengo como un mantra mío que siempre antes de salir les grito solo ganar. Es como que ya está, estás encaminando el ring, lo único que puedes pasar aquí es ganar, solo ganar, no existe otra acción en este momento. Y ya está, pero bueno, es alguna cosa más que tenemos así interna. Qué guay. Pero al final ese último mensaje que le das a lo mejor es el que se le queda en la pelea y... Claro, es solo ganar. Y además Vale. alguna vez me lo han dicho, Iván, solo ganar, solo ganar, solo ganar, solo ganar, no se Qué puede bueno. ganar, solo ganar. Todo psicológico. Pero Claro, sí, tío. sí, claro. La pregunta te la decía un poco porque a Sergio le pasa un poco igual. Al final es entrenador personal y no es vuestra función principal el tema de la Psicología mentalidad o ni la de- psicología. Pero es verdad, como has definido tú muy bien, al final entras en contacto con esa persona, está encima en el tema tuyo que es, joder, el fisio, pues hay un poco de relajación. Entonces es perfecto para que haya esa pequeña conversación que se le pueda quedar ahí en el cerebro y que le ayude, igual que a Sergio, pues también lo utilizan un poco como psicólogo a Completamente. veces. Sí, o sea que ganamos un clima como de confianza, lo que tú decías, y al final le empatizan mucho con el cliente Sí. está más a gusto y pues se abre más, obviamente. A veces cambiar intentamos temas. visualizar el combate. Qué bueno eso. Yo qué sé, si boxean hoy es martes, si boxean el miércoles, pues el martes por la noche, a lo mejor cuando se están tratando conmigo, que normalmente se suelen tratar un día antes, pues ay, ¿qué va a pasar mañana? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué tienes en mente? ¿Lo tienes? Ah, pues sí, voy a hacer. Yo evidentemente no le doy la estrategia, no es mi función, o sea, es la función de los entrenadores y del mismo que haya visto sus rivales. Pero sí que te lo cuenten, que lo visualicen, que vayan viendo que tienen la estrategia muy clara, muy definida de lo que van a hacer, que tienen un plan B. Pues este tipo de cosas sí que se habla mucho en camilla. También, bueno, tío. también debe haber Sí. mucha comunicación no verbal, ¿no? En esos momentos previos a salir, cuando dices tú que Muchísimo. le estás vendando Claro, la y el otro seguridad al final, concienciando, eso visualizando un poco a lo mejor Eso es. la pelea, Eso es. uno solo, ¿no? Consigo mismo. Y- Sí. Mira, con Quiles, por ejemplo, él tiene ya su rutina hecha. Entonces él se sienta, pone la mano, me dice, Jorge, ¿empezamos? Empezamos. Entonces se pone sus cascos y se pone siempre 2 vídeos. 2 vídeos, siempre. Son los mismos, siempre. Uno creo que es de... Bueno, no sé si se puede decir, no lo voy a decir. No lo sé. No lo sé y no me quiero aventurar, pero de bueno. motivación, ¿no? Imagino. Son de motivación. Claro. eso Suyos es. no serán, ¿no? Son cosas suyos de una serie que le gusta, Sí, entonces como claro, una claro. escena concreta y Justo. eso. Entonces eso le motiva mucho para salir a pelear. Y entonces yo le voy vendando mientras él está con los cascos. Y me dice, ya está, ya he terminado, ya nos ponemos a charlar y pues, ¿qué tal? ¿Estás bien? Así. O sea, hay gente que va más seria, gente que tiene ya un poco su Su rutina. su ¿no? rutina hecha. Emanuel, por ejemplo, Emanuel Reyes está todo el día de cachondeo, todo el día, constantemente, pero cuando es el Llega momento la de pelea, competir, se compite, transforma. se está súper serio, todo el calentamiento es súper serio, ni una sonrisa, nada, o sea, ya está, como que hace clic y ya está. Y está en eso y fuera, se acaba el combate y ya, más tranquilo, todo bien. Pero en el momento de competir o de estar calentando previo a la competición, está súper serio siempre. Y eso está muy bien, al final, perdona. No, tío. No, eso está guay porque digamos que la sensación de estrés que tienes constante, él no la tiene. Él es una persona súper tranquila, súper relajada y cuando tiene que activar su modo cortisol para arriba, sistema simpático para arriba, lo hace de manera muy eficiente y luego ya, otra vez. Chill. Qué bueno. Qué guay. Eso, en verdad cada uno le funciona una técnica, pero lo que dices tú de que se ve 2 vídeos es la hostia. Yo me acuerdo que Kobe Bryant, tío, siempre escuchaba la misma canción antes de cada partido y le venía muy bien. No me acuerdo la canción, Ajá. pero cuando sabes cuál es la canción te ríes. Es rollo el comienzo de una serie. No sé qué canción sí. era. No sé qué canción era, tío. Ahora no me acuerdo, pero lo vi y dije, no. Y la gente comentando en plan, pero esta era la canción que se ponía siempre. Claro. Y era la que le motivaba y realmente la escuchabas y decías, a mí no me motivaría, pero a él le motivaba. Sí, tío. es que cada uno es un mundo para Claro. eso.
O sea, yo, por ejemplo, en el clasificatorio de Italia y el de Tailandia, siempre iba con la misma canción en el autobús, siempre con los mismos. Y era la banda sonora de Gladiator. Siempre. Tris, esa motivadora. Claro, yo iba diciendo, madre mía, es que estoy yo para salir. ¿Por qué no salgo yo para competir? Te ponías a tocar ahí el campo. Sí. Completamente. Iba yo en el asiento del autobús así. Qué bueno. ¿Y cuáles son los errores, tío, más comunes así que tiene la gente a la hora de la preparación que luego puede llevar a lesiones y tal? Es un clásico, pero las bajadas de peso. Sí, ¿no? Es un clásico, pero es que es así. De hecho, muchas veces... A ver, te voy a decir, les seleccionamos, no es que les seleccionemos, pero es... Tío, si hemos hecho una preparación física buenísima, las cargas se han programado al dedillo, el calendario está puesto perfecto para esto, el prepa se lo ha currado con las cargas de preparación física, los entrenadores con las cargas de entrenamiento más técnico-táctico, y llegas tú una semana antes y estás 5 kilos por arriba del peso, es que te lo vas a cargar. Has tirado todo el trabajo. Has tirado todo el trabajo a la basura. Entonces, no nos sirve de nada. Y sobre todo que las adaptaciones que se están generando en tu cuerpo, las estás generando en una categoría de peso que luego tú no es en la que vas a competir. Entonces lleva ya un momento que vas a estar débil, flojo, sin descansar, no puedes dormir bien porque tienes un hambre que te mueres el día de antes, llegas sin descansar al día siguiente, puede ser que que compitas bien ese día o que los 2 primeros saltos lo hagas bien, el tercero estás fundido, eso que boxeo amateur, boxeo olímpico son solamente 3 asaltos, Claro. Estás fundido el tercero y ya no solamente eso, es que si aunque ganes, mañana o pasado mañana te toca volver a pesarte. Entonces nosotros lo que tratamos de incidir mucho, teniendo claro que las teclas de preparación física, de entrenamiento técnico-táctico, de lesiones están controladas, es come bien, prepárate el peso con tiempo y muchas veces el problema de la comida no es para nada el nutricionista. Al final el nutricionista te programa, no puede comer por ti. Claro. ¿Me explico? Yo no puedo entrenar por ti. Tienes que ser tú el que lo haga y el que dé el máximo rendimiento tuyo en base a lo que se pauta. Y el nutricionista lo mismo. Yo te hago la dieta, tú tienes que hacerla. Y ya no solamente es eso, sino que además entramos en problemas de ansiedad. Que claro, cuando tú tienes que estar de manera más o menos habitual restringido a una dieta, es muy fácil que tengas ansiedad por la comida y que quieras comer mucho y mal en algunos momentos. Y tienes que intentar tener la cabeza tranquila y comer bien. Pero bueno, no Elías nos acaba... Tiro con arco. Nos sacaba aquí algún ejemplo de que si te comías, por ejemplo, una hamburguesa el día antes y ganabas, a lo mejor no le achacabas tanto a esa hamburguesa, pero si en cambio perdías, mentalmente Sí. decías, joder, la cagué ayer con esa hamburguesa y ahora no he conseguido mis objetivos de toda una preparación, a lo mejor de meses o años, y he tirado el trabajo del equipo, no solo en esa hamburguesa, ¿sabes? Entonces Claro. les daba mucha importancia a ese cuidado también a los días previos, ya no solo a cuando queda tiempo que puedes hacer Sí, un poquito más a lo mejor de flexibilidad, ¿no? Alimentaria. claro, completamente. Sí, muy de acuerdo. Influía mucho en cómo, pues eso, cómo los resultados Efectivamente. les dabas valor o no, ¿sabes? Al final, porque claro, te entra más ansiedad cerca de una competición. Mucho más. Y luego si ganaban, lo que dices Pero tú... ahí está la parte de entrenamiento mental, que Claro. es también una de vuestras patas, que es muy importante para eso. Oye, tú sabes que vas a tener esta situación. Tienes que ser consciente de ello, tienes que asumirla, tienes que saber manejarla. Y si a ti te quita el estrés comer o esa ansiedad comer, vamos a buscar algo que se sea- asemeje o que te dé un placer similar a comer, pero que no sea comer. O sea, nosotros estamos buscando constantemente como humanos placeres, cierto hedonismo constantemente, ¿no? Entonces vamos a intentar encontrarlo de otra manera, que no sea con la comida, o al menos que no sea con la comida tan basura, Claro. ¿sabes? Y que si tienes que competir, lo que dices tú, la siguiente ronda en 2 días, aunque Eso hayas es. ganado, no te pegues el homenaje Eso es, máximo. efectivamente. Te saltes la dieta por todos lados porque en 2 días o bien pierdes o bien te lesionas y... Claro, eso ya es dentro de la causa de- competición, pero es que fuera de la competición, las semanas previas, si tú estás muy alto de peso, te vas a pegar una bajada de peso que no va a ser, digamos, tirando de grasa, sino que va a ser sobre todo tirando de líquido. Claro. Entonces, tu cuerpo, que principalmente es agua, le pegas una bajada tan brusca, es que te rompes así de fácil. Es Así que de fácil. El tema de los cortes de peso, tío, la bajada de peso, aquí lo hablamos mucho. De hecho, el otro día estuvo aquí Alex Sanz, campeón de MMA, muy crack, y decía que era lo peor que había en el MMA, el tema de los cortes de peso.
pero que eran las reglas que había y al final todo el mundo tenía que jugar con eso porque si no, luego en el combate pues había una inferioridad, ¿sabes? Sí. Pero nosotros aquí también lo hemos hablado mucho, cuando hemos hablado con alguno que yo que sé que es un poco culturista o tal, que hace lo típico que se hace mucho en el tema del fitness, de oye, estoy X meses al año comiendo mucho y luego me seco y tal. Sí. Cuando, por ejemplo, Sergio y yo somos más de vamos a intentar estar todo el año en un peso Ser más estable. o menos. Claro. Nos parece mucho más saludable y tiene mucho más lógica. Sin embargo, hay como un perfil de personas que dicen que es que si no, no gana músculo. Cuando yo cada año me veo un poquito más fuerte e intento estar estable, tío. Tienes que ser más o menos estable. O sea, no es bueno para tu cuerpo que tú estés pegando con cambios bruscos constantemente. Al final estamos hechos para tener ciertos hábitos y ciertas rutinas y hay que mantenerse en ese estado homeostático, por así decirlo, que sube y baja, pero que no puedes pegar unos picos muy, muy, muy altos y unas bajadas muy, muy bajas, ¿no? Entonces, al final eso es lo que hay que intentar dar. Eso se ve mucho en los gimnasios, ¿no? Cuando estamos de etapa de volumen y luego de definición y luego no llegas ni al volumen ni a la definición porque has intentado alcanzar esos 2 puntos que cuando estabas bien normalmente, ¿sabes? En vez de seguir una línea que no vas a competir, que no vas a... Pero muchas veces por desconocimiento, ¿no? O sea, yo creo que es desconocimiento, cantos de sirenas, de si haces esto, qué bien te vas a ver, y realmente... Sí, o seguir perfiles. Todo es mucho más pausado de lo que queremos. Es verdad que el mundo actualmente va a una velocidad muy, muy, muy rápida, Claro. pero las cosas que merecen la pena normalmente suelen ser pasito a pasito, despacito, tranquilamente, ¿no? Al final... Yo qué sé, yo salgo de la carrera y digo, vaya, es que yo quiero ser el fisio del Madrid y ganar una Champions. O ganar un Mundial con España de fútbol, yo qué sé, me lo invento. Y lo quiero hacer ya, el año que viene. Espérate, es que tú no tienes herramientas para hacer eso, claro, ni para llegar a ese nivel ya. Entonces, claro, igual yo ahora lo veo con 10 años vista de experiencia, de decir, vale, es que había que hacerlo de esta manera, que es poco a poco, tú en tu casa vas leyendo, vas formándote, para llegar a un momento dado a poder alcanzar este objetivo. Yo he conseguido sacar una medalla, bueno, yo no. Como parte de un grupo. Tú has contribuido, tío. Como parte de un grupo hemos sacado 2 medallas olímpicas, pues... Qué guay. Y es así, y es que el camino es ese, es poco a poco, entiende al deportista y tienes que ir pasito a pasito, cada vez un poquito más. Y ya está, pero si quieres subir rápido vas a caer muy rápido. Totalmente. No, es mi manera de verlo. No, es así, es así. Y se ve en el gimnasio de turno se ve, quiero ponerme súper cacha, súper fuerte, lo primero que hago, me compro las proteínas. No, tío, primero entrena, aprende a entrenar y luego ya... A comer bien. Luego ya te suplementas. Total. Si es que vas a competir en algo, que igual es que ni te hace falta suplementarte. Si comes bien no te hace falta normalmente Totalmente. para una persona del día a día. También es un poco por la inmediatez que hay hoy en Lo que día decíamos antes. y el compararnos continuamente con modelos que seguimos en el móvil, Ceboom, Mr. Olympia, Justo. y al final no eres tú, tío. No estás llevando esa rutina a tu día a día. Tú estás trabajando por la tarde, tus 8 horas, el otro se está a lo mejor ciclando, tomando cosas. Entonces, ¿qué tiene que ver contigo? Las fotos, al final 1000 filtros. Deberíamos sentir rechazo a eso y en realidad le estamos dando al like y queremos ser esa persona y es como efecto contrario. Debería ser justo el efecto contrario. Y además te frustra. Digo, qué pena que él no sea natural y como yo y, ¿sabes? Y después de trabajar haga esto y tal y encima estaba bien, ¿sabes? Sí, un cuerpo normal, no algo desmesurado. Además, genera mucha frustración en la gente, pienso yo, ¿no? El hecho de querer equipararte constantemente con algo que es un ideal, no es algo real. O sea, o real, digamos, en un contexto muy determinado. Yo boxeo a nivel, vamos, ocio, puro y duro. Es como si me quiero comparar con el campeón olímpico. No tiene ningún sentido. Yo no me dedico a eso, no tengo ni la anatomía, ni la morfología, ni la genética, ni el entrenamiento diario, ni el sacrificio para ello. El sacrificio para ello, que es lo más importante, tener un sacrificio, para mi punto de vista, un sacrificio de algo instantáneo o de un placer instantáneo por algo más a futuro. Pues yo eso en el ámbito del boxeo o del rendimiento pues no lo tengo. Ahora como profesional pues creo que sí. Sí, a ver, es que ya has tocado justo 2 palos que son 2 de los, para mí, en mi opinión, 3 problemas de la sociedad, ¿sabes? Y uno es la gratificación instantánea. Todo la gente, en general la gente siempre elige el camino sencillo, el fácil, el que no requiere esfuerzo, porque es la gratificación instantánea. En el tema del entrenamiento igual, ya pueden ser proteínas, que a lo mejor, bueno, pueden ser saludables, pero que yo que sé, que a lo mejor en vez de empezar a entrenar, se pinchan o se meten mierdas, claro. que tal. Que yo no conozco nunca gente así, siempre me ha parecido un mito esto, pero sé que es verdad que lo hace, que sé que existe. No es, probablemente sea un porcentaje bajo, pero existe. Pero vamos, que es lo que decíamos antes, empieza a tomar glutamina, creatina, proteína, qué sé yo, 1000 inas, es como no,
actúa en una rutina de entrenamiento, sé constante, Claro, eso saca es. tiempo, Come no vayas bien. 2 días, ve 5 si puedes. El problema es que hacen eso antes de entrenar bien. Claro, Antes de tener una base sólida de años. Llevo 10 años entrenando y hasta hace 5 no entrenaba bien. claro. Ahora, que Porque tengo aprendes en el conocimiento, proceso, eso necesito entrenar la mitad de tiempo para sacar el máximo resultado. Claro. Pero aprendes del propio Y ahora proceso. entrenar normal. Y ahora entreno normal. Entrenar bien, entrenar bien. Ya, de hecho, No, pero, y luego Gratificación instantánea, entrenas bien. nada, la entreno bien, pero no necesito la cantidad de tiempo, las horas, invertir tanto en hacer algo que no quería, que era como mantenerme o ahora lo puedo aplicar a deporte, Ujú. tengo muchas más variables, lo que te decía antes de adaptarme al parque, al Claro. gimnasio, a una casa, donde quiera entrenar con lo que tenga. Pero eso es bueno, pero al final lo que hablamos es que hemos hablado un poquito antes. Te saca de tu zona de confort. Mira, yo me encontraba a veces en el CAR al prepa de Carolina Marín, ¿vale? A Guille. Y que también le mando un saludo, porque somos colegas. Invitado estás. Invitado estás. Entonces, Guille, yo bajaba al gimnasio a entrenar, entonces yo tenía, pues yo qué sé, me miraba un poco la programación que yo tenía, vale, pues tengo esto y esto y esto. ¿Qué, Guille, qué vas a hacer hoy? Me dice, no sé. Miraba así un poco y decía, mira, esta mancuerna la cojo, pues mira, con esta mancuerna que está aquí en el suelo voy a hacer esto, con este voy a hacer esto, con este... Entonces se generaba a sí mismo una incertidumbre de lo que iba a ser el entrenamiento, que yo pienso, a ver, creo que hay que tener una planificación, pero que de vez en cuando tú generes esa incertidumbre sobre tu cuerpo de no saber qué va a pasar hoy, qué no vas a hacer, qué vas a hacer, que claro, tienes que reorganizar un poco tu sistema. Es decir, coño, ayer hice pierna, hoy no tocaría, pero fíjate, me encuentro esta mancuerna que sé que la levanto haciendo este ejercicio concreto, pues lo voy a hacer. Entonces ya sales un poco de tu zona de confort de entrenamiento tan planificado, que es a lo que tendemos normalmente, que es a planificar muchísimo el entrenamiento. Pues si metes un día en el que la variable es caos puro, pues te también tienes que adaptar al caos. Puede ser un farlek por la montaña. Efectivamente. Está claro que yo creo que también lo que dices tú, salir de tu zona de confort, pues como puede ser estar hoy aquí. Por eso estoy aquí hoy. Viene bien, porque también tú has creado una rutina y a veces te puede faltar la motivación, te puede estar acostumbrado a ese mismo peso, a tal, pues darle variables a tu cuerpo y que responda de alguna manera. Claro, yo no sé cómo os programáis vosotros las cargas a la hora de entrenar, pero si, cuando normalmente haces un mesociclo de 6 semanas, 8 semanas y los ejercicios son los mismos, simplemente vas cambiando un poco las cargas y a momento de la última semana estás cansado de hacer eso, te necesitas un estímulo diferente. Entonces, si mantienes ese tipo de entrenamiento durante 5 años, es normal que vayas a acabar cansado y aburrido y dices, bueno, pues voy a empezar a boxear, voy a empezar a jugar al fútbol, a jugar al pádel, y te metes estímulos diferentes que te hacen que sea un poco más dinámico. Y además en el boxeo, que es un deporte de incertidumbre, porque Constante. supongo que cada rival, cada momento Eso es mágico. Claro, entonces trabajar todas las variables te debe abrir un abanico de posibilidades encima del ring. Eso es bestial. mágico y además poco valorado por el público general. El público general, que no le gusta mucho el boxeo, lo que ve es a 2 tíos o 2 tías que se están partiendo la cara. Pero claro, lo que vemos la gente del mundo del boxeo es, fíjate cómo defiende, fíjate qué capacidad de reacción para pasar esta mano, fíjate cómo ha movido los pies para quitarse esta mano y ponerse desde un perfil que le puede golpear, que el otro está más descubierto. Entonces, todo ese tipo de incertidumbres y de gestos pequeñitos es lo que es el boxeo puro. A mí lo que más me llama la atención es cuando son un peleador más chiquito y es capaz de acortar distancias con pies o con alguna estrategia. El otro día le pasaba a Ernesto uno que se agacha y salta y le gana la distancia y de repente, boom, con la izquierda, que no sé si es croche o no sé cómo se dice, pero buf, al final le ha roto al otro un poco los esquemas. Le ha acortado la distancia y el otro ha dicho como, ¿este qué hace? Sí, y boom, sí. y le ha venido Y una entra. sin verla. Eso es. Pues también yo te quería preguntar una cosa, ya que, claro, al final eres fisio. Yo te voy a decir una cosa que siempre hablo de ella como si fuera una norma, o lo que yo me lo creo ya como una verdad, ¿vale? Que es el tema de las lesiones, de por qué vienen las lesiones, ¿vale? Entonces, yo leí un estudio hace unos años y también lo probé, me di cuenta que cuando yo me lesionaba en el pasado estaba relacionado con esos puntos. Entonces te voy a decir los 4 puntos que eran como los que decían en el estudio, que era un estudio muy top, de por qué nos lesionamos, ¿vale? Y que luego he visto que se ha confirmado en muchos deportistas de élite y tal, que está relacionado con eso, ¿vale? Entonces no sé cuál de los 4 puntos, no sé cuál tiene más valor que la otro, gradación. ¿vale? Pero uno era la falta de descanso, ¿vale? O sea, el hacer deporte sin estar descansado, pues haber dormido poco, tal.
Luego otro, que yo lo confirmo 100%, que yo esto lo noto en mi cuerpo, que es la alimentación, es decir, cuando comes mal, haces deporte. Yo cuando a lo mejor estoy, yo qué sé, vengo de un día que hemos comido súper mal fuera y tal, que suelo cuidar bastante mi alimentación, ¿Vale? noto al día siguiente que tengo como los músculos a lo mejor un poco más tensionados, tío, como que decido, hoy no voy a entrenar, Vale. porque además ya he ido y me he tenido que ir del gimnasio Y te porque he sientes notado- más cansado, normalmente. y estás más cansado, tío. Sí. Luego, Pueden ser eso comidas es- de hidratos Te pesadas. sientes... pues era descanso, nutrición, estirar y Vale. calentar, tío. Entonces, yo entiendo que las dos, a lo mejor las últimas, eran un poquito más bajas, pero ¿le sumarías algo más ahí? ¿Qué opinas de esas 4 variables? Quitaría estirar, ¿Vale? pondría fuerza, Vale. ¿vale? Hemos dicho, a ver, descanso, nutrición, estirar Y y... calentar. Y calentar. Y calentar. Son variables que afectan para... O sea, que si, por ejemplo, no calientas, te puedes lesionar. Sí. Si no estiras, te puedes lesionar. Sí, todo tiene sentido. Es decir, calentar al final lo que hace es que la temperatura corporal tuya del cuerpo suba cercana a los 40 grados. Si de normal estamos en 37, 36, 37, tienes que subir. Igual los 40 es mucho, pero en menos 2 graditos tu cuerpo tiene que subir. ¿Vale? Entonces es importante. ¿Por qué? Porque los procesos luego que van a suceder, digamos que disminuyen el riesgo de lesión conforme mayor es la temperatura corporal. Esto además, si lo hilamos con el clima o con la hora del día, Pues es es eso. interesante. Porque, claro, nuestra temperatura corporal no es siempre la misma. No es la misma a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche. Claro. Entonces va cambiando. Entonces, claro, si tú tienes que entrenar a primera hora de la mañana, es probable que tu temperatura corporal sea más baja porque el pico más alto se da como a las 8 de la noche y tendrás que calentar más. Porque de primeras tu temperatura corporal es más baja, ¿no? Claro. Entonces esto es un factor Y interesante. también la temperatura, a lo mejor, donde. Y la entrenas, temperatura ¿no? ambiente, claro, el clima. Eso también es muy importante. La alimentación, por supuesto. O sea, al final, si comes bien, si comes sano, si no tomas excesos de hidratos, hemos dicho. Ahora hay muchísima Ultraprocesados. corriente del tema del gluten, que yo ahora no soy para nada experto en eso y no puedo meterme. Hidratarte muchísimo, eso es fundamental también. Eso va a ser un factor o predisponente si lo haces mal, o un factor de prevención si haces bien las cosas respecto a las lesiones. Y el sueño es fundamental. O sea, la parte de descanso es importantísima. El sueño hace que todos los mecanismos de reparación se produzcan, que toda la limpieza de tu sistema, tanto nervioso central como de tu sistema a nivel más genérico del cuerpo humano, se vaya limpiando y reparando. Eso es muy, muy, muy importante, que se produzca hormona de crecimiento para generar adaptaciones, que es cuando tiene el pico más alto por la noche. Pues todo eso es muy importante. Entonces, claro, si tú vas a ir al gimnasio, perdón, por terminar. Y la otra hemos dicho estirar. Vale, estirar y calentar. Estirar, sinceramente yo no lo veo tan importante como hacer ejercicios de fuerza. Vale. ¿Vale? Estiramientos pasivos no han demostrado ser mejores que en cuanto a la prevención de lesiones que estar fuerte. Ahora bien, estar fuerte no significa hacer pumping en el gimnasio y estar así. Es estar fuerte en el mayor, lo que hacíamos antes, el mayor espectro y rango de movimiento posible. Entonces, si tú eres capaz de llevar tu isquio hasta un extremo máximo y eres capaz de aplicar fuerza ahí, es muy probable que vayas a estar mucho más fuerte y que te lesiones menos, porque digamos que tienes una capacidad de aplicación de fuerza en un rango de movimiento que es potencialmente lesivo, pero tú eres capaz de aplicar fuerza ahí, mientras que otra persona no, entonces es probable que se pueda romper. No sé si se entiende. Sí, totalmente. De hecho, hablando de los estudios, hay uno muy curioso, más relacionado, el tema de la fuerza más relacionado con las patologías cardiovasculares. Y es que uno de los factores de predicción o de prevención, digamos, un factor no es de riesgo, de lo contrario. ¿Cómo se llama esto? Un factor protector Sí. de las patologías cardiovasculares es la fuerza de agarre. ¿Por qué? Porque la gente que entrena normalmente fuerza tiene que tener una fuerza de agarre fuerte para ejecutar las barras, Claro. en las dominadas, donde sea, o las mancuernas o lo que sea. Y entonces, si tú tienes una fuerza de agarre muy fuerte, está inversamente relacionado a las cardiopatías o a las patologías Es verdad que vi un cardiovasculares. estudio que decía también que como que te avisaba del envejecimiento. En plan, Sí. si tú tenías una fuerza de agarre normal para tu edad, estarías dentro de prevenir algunos riesgos cardiovasculares. Eso Como tú es. dices. Sí, sí, completamente. ¿Por qué? Porque digamos que indirectamente se asocia que la gente que tiene una gran fuerza de agarre es porque entrena. Y la gente entrena fuerza. Y la gente que no, pues no. Aquí somos muy fans del entrenamiento de fuerza y yo ya hablé de aquí de un estudio muy interesante que lo escuché a uno de los mayores oncólogos de Europa, o de los mejores, que decía que los mayores centros del mundo de oncología
están priorizando el entrenamiento de fuerza, porque es casi la prevención número 1, ¿no? Como has dicho tú de protectora, que me gusta Un factor mucho. protector. Factor protector, que bueno, nos lo apuntamos. Uno de los mayores... Suena a crema solar. Sí, un factor protector de tipo A. Justo. Pues que era uno de los mayores factores protectores respecto a los cánceres, tío. Y de hecho, subí un vídeo hablando de eso, tuvo un montón de alcance y mucha gente me escribía en el comentario: mi padre cuidaba mucho el entrenamiento, superó un cáncer, perdió 30 kilos, Claro. y fue la fuerza y el músculo lo que le salvó, tío. Sí, es que es así. Muy top. Tú ibas a decir que si ibas al gimnasio al día siguiente o algo así y habías cenado a lo mejor mucho, ahí cuando nos hemos quedado en los 3 términos de riesgo de lesión de estiramiento, calentamiento, No, ibas a decir algo y No, No recuerdo el hilo. le he dicho yo que cuando como mal, que al día siguiente noto que me tiran como los músculos, tal, y dice, y estar más cansado. Ha dicho eso. Claro, es No. que encima ahora si quieres mezclarlo, o sea, tú mezcla una noche de fiesta en la que no duermes o duermes mal, te sobrealimentas, porque al final encima te sobrealimentas de calorías vacías, de que no te van a aportar prácticamente nada, alcohol, lo que sea, y al día siguiente tienes que entrenar. Porque es tu profesión, porque es tu trabajo, y tienes que entrenar y tienes que cumplir con tu entrenador. Realmente, por un lado está la parte más cabrona, por decirlo de alguna manera, como entrenador, como preparador, que dices, te aguantas, has salido de fiesta, sufres. Ahora bien, tú sabes que eso está mal. O sea, tú como prepa, Claro. yo no soy prepa, pero bueno, los prepas o los fisios sabemos que eso no tiene ningún sentido. Digamos que has reventado tu cuerpo por la noche, dale descanso. Tú no puedes entrenar las intensidades que ibas a entrenar porque no estás descansado, te has alimentado fatal, estás completamente descompensado o digamos que esa parte homeostática que hablábamos antes está justo. fuera. Tienes que descansar o no entrenes, ya está. Lo has hecho mal, perfecto, ya te castigaré de otra manera si es que te tengo que castigar o no. Pero al día siguiente no entrenes. Si tienes series de 1000, no las hagas, o series de 100, no las hagas porque te vas a romper. Aparte que el riesgo es Claro, el riesgo de rotura, de romperte. Total, yo es que lo he notado un montón y he visto a gente que se lesiona así. Y tengo el caso concreto que es que yo no sé cómo lo ven el patrón, el típico amigo que no hace deporte casi nunca y quiere hacer deporte el domingo después de irse de fiesta. Claro. Y dice, venga, mañana me pongo, y ya se ha puesto que va a ponerse el domingo, no ha hecho nada en toda la semana, sale de fiesta el Es sábado. un caldo de cultivo para romperse. El lunes con la espalda mal, Sí, con sí, tal, no sí. sé qué, digo, pero a ver, tío, siempre que hablamos te pasa esto, o sea, es Sí. que no lo ves, te lo tengo que explicar yo, o sea, es que lo deberías ver tú escuchando a tu cuerpo, pero no puedes ir comiendo mal, sin haber descansado, y encima más si no tienes ese hábito, que Claro. es que encima estás mucho peor. Y claro, si encima si eres un deportista, ya te digo, de élite, de alto rendimiento, que se dedica profesionalmente a ello, tú sabes que lo has hecho mal y dices, para que no se note voy a rendir mucho más en el entrenamiento. Claro. Rindes más, estás muy cerca de tu límite y hasta que, bueno, pues llega un momento que lo puedes sobrepasar y te va para abajo. Y en el tema, por ejemplo, del boxeo, que se habla mucho de eso, aunque en otros deportes también a lo mejor está más normalizado, el tema de competir a alto nivel con dolor, dicen en el boxeo, pasa mucho, no lo sé, ¿tienen dolores los boxeadores y lidian con eso para competir? Sí. O sea, normalmente, a ver, nosotros intentamos, como os he dicho antes, proteger al boxeador, y si tienes algún dolor o alguna patología o te estás recuperando alguna lesión, intentamos que no compitas hasta que estés bien. Pero es verdad que en el caso del boxeo, que requiere una preparación física como cualquier otro deporte, e incluso en algunos momentos puede ser muy intensa. No decir más que otros, porque creo que está mal compararlo, cada uno tiene sus espectros de entrenamiento y sus rangos, y al final es diferente. Pero es verdad que nosotros tenemos un componente que es que tú estás golpeando a algo constantemente y te están golpeando, por mucho que quieras evitarlo, muchas veces te están golpeando. Claro. Entonces el daño es potencialmente mayor en cuanto a que el entrenamiento lo tienes que hacer igual, digamos la preparación física la tienes que hacer igual, pero encima estás dando y recibiendo impactos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Suceden dos cosas. Una, o que no te adaptas y por lo tanto sientes un dolor más o menos permanente y tienes que ir jugando con ello en torno a tu carrera profesional y laboral, y ahí entran muy bien las estrategias de afrontamiento del dolor, de educación del dolor, entender cómo se produce el dolor, mecanismos del dolor, cómo inhibir el dolor, o sea, saber actuar con ello, que eso son estrategias de una rama de fisioterapia y también una parte de la psicología. Y la otra opción es que te adaptes a ello. Entonces, si tú te adaptas, digamos que tu umbral de dolor está muy alto, no lo sientes,
Entonces estás adaptado, pues como lo puede pasar a cualquier otro deportista que se adapte a otro factor. En este caso es el factor del dolor, pues en otro caso puede ser, en gimnasia puede ser, yo qué sé, pues que a lo mejor tiene un tendón del supra así de gordo porque tienen que estar en anillas completamente comprimiendo. Entonces la adaptación que tienes es, pues genero un pedazo de tendón así para no lesionarme, para no tener esa potencial lesión o ese dolor. O un saltador de voleibol constantemente, una saltadora de triple salto, pues eso, tiene un tendón de Aquiles así, de gordo, porque está adaptadísima y no es patológico, simplemente es una adaptación a tu deporte. ¿Me explico? luego, Pues en el caso del dolor y el boxeo yo creo que van por ahí los tiros. Claro, y a lo mejor el lidiar mucho con eso a medio o largo plazo tiene consecuencias, ¿no? Sí, claro, al final tú estás castigando tu cuerpo. Y te cortará, a lo mejor te corta la carrera o llega Sí. a un punto, ¿no? Tienes que... Sobre todo que el procesamiento del dolor lo tienes alterado. Entonces, eso es reversible en tanto en cuanto nuestro cuerpo es neuroplástico y es bidireccional. Igual que digamos que la flechita va para allá, es capaz de volver, va hacia el dolor, es capaz de salir de esta etapa de dolor y volver hacia el otro lado. Pero claro, es un proceso largo, porque tú has estado sometiendo a tu cuerpo a una situación de estrés y de estímulo doloroso constantemente. Os pongo el caso de una chica del equipo. Cirugía del supraespinoso, hombro izquierdo, mano adelantada suya, golpea con la mano. Si no boxea, no le duele prácticamente nada, ¿vale? Prácticamente nada, puede hacer fuerza, entrenamientos de fuerza, le encanta además, perfecto. Ahora bien, cuando tiene una semana de mucha carga, cada vez que golpea le duele. Y le duele, y le duele, y le duele, y le duele. Resonancias magnéticas, nada, no hay absolutamente nada. Todo está perfecto, más allá de los cambios postquirúrgicos que aparece una resonancia magnética, pero no hay nada actualmente que esté dañado. Pero ella tiene un dolor. ¿Por qué? Porque ese estímulo a ella ya la asume, digamos que su vía de procesamiento del dolor ya lo asume como un estímulo doloroso relacionado con la carga mecánica o con la biomecánica del boxeo, que es esta, ¿vale? Entonces, ella tiene que lidiar con esto, ¿sí? Y le toca. Y le toca, porque si no lo otro es, tengo que parar de competir durante mucho tiempo y tengo que tener una carga de entrenamiento tanto mental como físico de adaptación a ello, que igual no me permite el seguir compitiendo por el calendario tan apretado que tenemos muchas veces. Y eso que hemos tomado tiempos de parón, tiempos de solamente preparación física, solamente fuerza para mejorar eso, pero llega un momento que no, que es que es un estímulo doloroso para ella, hasta que no deje de boxear es probable que no. Y el tema es que cuando acaban, por ejemplo, también de recibir golpes, ¿no?, en la cabeza y eso, Sí. ¿cómo puede afectar, ¿no?, en la vida, en tu vida normal? Porque tienes una familia, quieres vivir 50 años más, si te quedan consecuencias, ¿no?, al final de... Sí, a ver, existe un tipo de demencia, que es la demencia del boxeador, que es eso, pues, al final por traumatismos repetitivos. Esto pasa en boxeo, pasa en la NFL. Ahora es súper famoso en la NFL. En el fútbol. Eso es. De los remates de cabeza, en el fútbol, ¿no? de los remates de cabeza, sí. No sé, había un jugador de Varane. fútbol que decía que no... Rafael Varane. ¿Qué le pasó? Varane, cuando se fue del Madrid al Manchester, tuvo que estar un tiempo sin jugar. Y Es no que sé tienen si se ha protocolizado llegado eso, creo, ¿eh? a retirar porque había sufrido traumatismos en la... Estoy hablando un poco de memoria, pero creo que hay una liga de fútbol ya, no sé si es la inglesa, que ha protocolizado que si tienes no sé cuántos remates de cabeza en un partido, luego tienes que estar tanto tiempo sin poder rematar con la... Pues igual que nosotros tenemos protocolizado que tienes un knockout, no puedes boxear en 30 días siguientes, pues ellos van protocolizando así. En la NFL supongo que habrá algún tipo de intervención, seguro. Sí, en la NFL hay una peli que se llama... Sí, la de Will Smith, ¿no? La de Will Smith. Una Pues, verdad ¿la has visto? oculta. Una verdad incómoda, ¿no? Una verdad incómoda, eso es. Sí, eso es. que hablan muy bien de ese tema y la verdad que explican, joder, cómo se suicidan tíos, porque se les pira la cabeza. Y de hecho, yo soy colega de Alejandro Villanueva, que es el jugador de la NFL americano, Sí, que español, que es sí. Y de hecho va a venir al podcast en septiembre. Guay. Cuando esté aquí, es que está... Tomad nota. Es que está en Miami ahora, pero tiene que venir. Y tío, me acuerdo, él cobraba, no sé, tío, muchos millones de euros, no sé lo que cobra, pero bastantes. Y entonces le hicieron no sé cuánto, un contrato de, no sé si eran 4 o 5 años. Bueno, tío, pues le quedaba un año de contrato que podía ganar millones de euros por jugarlo. Y como que hizo un balance y le convenció a su mujer y dijo, no, es que no tiene sentido, no me compensa estar un año así. Y es por lo de los golpes, tío. Claro, tiene sentido. Entonces, llevándolo esto al boxeo, tú tienes traumatismos repetitivos en la cabeza constantemente, cada vez que te golpean. De hecho, hay cierto
discusión de si casco sí, casco no. Cuando te golpeas, el casco no te protege tanto de lo que pueda parecer y encima rebota un poco más, se genera una transmisión del impacto. Cuando hay un knockout es como, pues ya está. O sea, realmente lo que te produce mayor daño no es un golpe que te salta las alarmas, te vas al suelo, pierdes el conocimiento de forma transitoria y ya está. No, lo que realmente provoca un daño mayor son los traumatismos repetitivos, efectivamente. Entonces, si tú tienes un casco que a priori vas a aguantar un poquito más de golpes para no irte al suelo tan rápido, igual potencialmente es peor, ¿sabes? Entonces, lo que os decía, esto sí que existe una demencia, es la demencia del boxeador, que está asociada a esto. Y también lo que hablábamos antes, hay gente que se adapta a esto y hay gente que no. Es decir, hay gente que se adapta a tener traumatismos craneoencefálicos constantemente por golpes repetitivos en boxeo y quizás tenga unas meninges de este calibre que te están recubriendo el cerebro, el sistema nervioso central, y hay otros pues que no te adaptas a eso y ya está. Y empiezas a tener algún tipo de sintomatología y no es lo tuyo. Y esto encima, por ligarlo, que creo que es interesante con lo del sueño de antes. Justo. Si tú estás asociado si tú asocias traumatismos repetitivos en la cabeza con no dormir, que es cuando se produce un sistema de limpieza del sistema nervioso central por vía de un sistema que se llama glifático, que es, pues eso, digamos que igual que tenemos la linfa en el cuerpo, pues más o menos es una especie de linfa que en el sistema nervioso central, dentro del cerebro, entre las neuronas, lo que hace es limpiar los residuos o los sistemas de desecho que hay de la actividad neuronal. Entonces, si tú tengo una actividad cerebral normal, como un humano, más golpes repetitivos que están dañando, ¿sí? O sea, los metabolitos que están generando o los sustratos que están generando de desecho de la actividad neuronal habitual, junto con golpes repetitivos que me están dañando más a las neuronas, y encima cojo por la noche y no duermo, se empiezan a acumular una serie de sustratos de desecho, de sustancias de desecho, que son, tampoco vamos a poner aquí súper finos, pero bueno, hay una sustancia pegajosa que se llama placas betamiloideas o placas betamiloides, que eso lo que hace es que se va acumulando y que se asocia directamente con el Alzheimer o con las enfermedades neurodegenerativas. Claro. Pues claro, ¿cómo tú eres un boxeador y sigues no descansando por la noche sabiendo esto? Claro. Que es lo que pasa, que muchos no lo saben. Joder. Entonces es por hilarlo un poco con lo del sueño que decíamos antes, ¿no? Exacto. Pues es una cosa súper interesante y que hay que tenerla en cuenta, sobre todo si nos dedicamos a deportes de combate. O sea, que es prioritario para un boxeador esto. Para mí que duerman muchísimo. Qué bueno. El descanso. El descanso es importante, tío. El descanso es muy importante. Yo siempre hablo de eso. Soy un pesado en todos los podcasts. Claro. Pero porque me lo aplico a mí también. Para entrenamiento de fuerzas, y yo no he dormido mis horas. No levantas lo que deberías. Y la probabilidad de que vaya al gimnasio al 60 no es lo mismo que vaya al 80. Sí. Y que las ganas, la motivación, igual, ¿no? Si yo he dormido poco, también aumenta la probabilidad de lesión. Como el comer mal o como... Completamente. Entonces, y el crecimiento muscular, ¿no? Al final. Intento llegar al máximo. Sí, completamente. O sea, la hormona de crecimiento, no sé si su pico máximo lo tiene... Estoy hablando de memoria, pero no sé si es a las 2 de la mañana. Si tú a las 2 de la mañana estás despierto, no estás dejando que eso se produzca. Porque tiene que ser un estado de somnolencia, de sueño profundo, REM... O sea, perdón, fase no REM, profunda. Claro. Y bueno, Jorge, cuéntanos así cuál ha sido la lesión más difícil que has tenido que tratar y cómo lo manejaste, tío. La de la chica hasta que os digo. ¿Sí? Que sigue con dolor. Eso, pero... ¿Sigue con dolor? Sí, claro. Eso para mí es una espinita que llevo clavada con Jenny, que además ella confía muchísimo en mi trabajo y ha confiado siempre. Y es una espinita que llevo yo ahí diciendo, madre mía, es que ya no sé ni qué hacerte. Le pedí por favor a un compañero mío, bueno, un amigo, Alberto, que es experto en dolor, él es doctor relacionado con el área del dolor, él es fisio, pero doctorado en dolor. Y le pedí que la viera, que a ver cómo podía ayudarnos de alguna manera para digamos, solventar este problema de procesamiento del dolor. Y bueno, pues algunas estrategias han dado, pero es verdad que ella cuando compite y cuando boxea y golpea mucho con la mano adelante, le sigue molestando, le sigue doliendo. Entonces, es algo que ya no sé hasta qué punto es cierta responsabilidad mía, que puede ser, o sea, es probable que al igual que hay responsabilidad cuando las cosas van bien, también hay responsabilidad cuando las cosas van mal y hay que asumirlo y es parte de esto. Pues también esa espinita que tienes ahí clavada de decir y que no. Además fue complejo la situación en su momento porque ya se rompe, lo tratamos de llevar conservador, no conseguimos sacarlo conservador y sigue con dolor, entonces aumenta la cronicidad del dolor. Es decir, si el 1 de enero tienes la lesión,
Intentamos sacarlo conservador en 3-4 meses, que más o menos son los protocolos. 3-4 meses, no recupera del todo y sigue con dolor durante este proceso, aunque vaya, digamos, fluctuando el dolor, a veces más alto, a veces más bajo, y ya decidimos que hay que operar porque tenemos a la vista más competiciones y tenemos que salir de esta situación o de este círculo que no avanzamos. Entramos en cirugía al 3-4 mes. Estoy hablando un poco de memoria, igual los meses me bailan. 3-4 mes, entra en quirófano, son ahora toda la recuperación, y no sé si fue en el 4.º mes que teníamos que ir al mundial. 4º o 5.º mes que teníamos que ir al mundial. Y claro, el mundial para ellos es jugarse la beca económica. Entonces, claro, es saber si el año que viene vas a tener dinero o no vas a tener dinero. Claro. Entonces decidimos ponerlo en balanza. Ella estaba como no estaba para competir al 100%, pero sí para presentarse y plantar cara. Entonces decidimos acortar los plazos de recuperación, que fuera al mundial. Afortunadamente consiguió su beca económica y esa parte salió bien, pero es verdad que quizás también por esa actuación mía precipitada, igual, o bueno, consensuada con ella y con el influyó entrenador, en la recuperación. puede ser que ahora mismo estemos pagando ese pequeño lastre. Sí, puede ser. Claro, al final te aprietan los calendarios. Esta es una cura de humildad para mí mismo. Y bueno, ahí el aspecto mental, tío, ¿eh? Hay muchos casos, yo he conocido de gente que no encuentra qué es lo que le pasa, y es una cosa mental, ¿eh? Ya se piensan que le duele y es el Pero tema eso es mental. por los procesamientos del dolor, que están alterados. Digamos que las carreteras que conducen, pues estoy simplificándolo mucho, las carreteras que conducen el dolor, que son los nervios, no es que estén dañados en sí, pero sí el procesamiento a nivel del sistema nervioso central, de la asta dorsal de la médula, ese tipo de cosas que, digamos que estímulos que a priori no deberían ser dolorosos se asumen como tal, se asumen como dolorosos. Que a mí me presionen aquí no debería dolerme. ¿Me explico? Pues yo me presionan aquí y digo, coño, ¿cómo me duele? Pero si no te aplica mucha fuerza, ¿por qué te duele? Pues porque las vías del dolor están alteradas. Qué bueno. Y ya hablando como... Qué bueno y qué complejo. muy complejo. Muy total. complejo. Para eso estás aquí, para contarlo. No, bueno, pero yo tampoco... Y así lo comprendemos un poco más todos. Y justo que has contado el caso de esta chica, ¿habrá boxeadores, tío, que intenten como ocultar lesiones o que les duele cierta parte del cuerpo para conseguir su objetivo? A lo mejor sea competir o llegar al mundial o lo que sea. Entonces, ¿eso cómo lo detectas, tío? O sea, ¿qué función tienes también tú ahí, ¿no? De detector o... Algo de perito, prácticamente, hago un peritaje. No, pues al final intentas que haya, pues eso, buena sintonía con ellos y buena comunicación y que no te mientan. O sea, es que al final, si me mientes... Si tienes una lesión, dímelo. Si te duele algo, dímelo. Y yo ya veré, junto con los entrenadores, cómo lo manejamos y junto contigo, evidentemente, cómo lo manejamos. Porque igual tienes un dolor y tienes una lesión, pero lo que decimos, ponemos en balanza y compensa que vayas. Pero si pones en balanza y no compensa, es que no compensa, no tiene sentido para ti. ¿Qué nos pasó? Sí que nos ha pasado alguna vez. Alguna fractura de costilla o de nariz. No, que yo boxeo con esto, que no pasa nada. Pues ha habido gente a la que le hemos dejado y gente a la que no. Claro. Gente que está ya con cerca de 30 años, que se está jugando su última oportunidad de ir a unos juegos y tiene nivel para ello, para adelante. Pero vamos, de cabeza. Tío, te la juegas. Que no clasificas, tienes toda la vida para recuperarte de la fractura de la nariz. No. La cirugía, lo que haga falta. Pero otras personas que no, que están con 18, 19 años y con una fractura, es que no tiene ningún sentido. Estás empezando tu carrera deportiva. Claro. Tómatelo con calma, recupérate bien y tendrás un buen tiempo. Sí. Y el tema ya de los mitos, tío, de la recuperación, que hay muchos mitos después de un combate, de lesiones y tal. Los mitos, ¿puedes desmentir algún mito de la recuperación del boxeo que veas que es muy común? ¿Cuáles? A ver, no sé cuáles puede haber. Pues, no sé, tío, que eso, lo que has dicho antes, que por ejemplo tienen que estar 30 días, ¿no? Para competir, que hay gente que dice como que tienes que estar no sé cuántos meses, porque si no la cabeza todavía no te funciona bien, o Sí, yo qué sé. hemos visto alguno, pero yo lo he visto, vamos, lo que veo, ¿no? La UFC, ¿no? Por ejemplo, cuando peleó Volkanovski con Ilya, el combate previo le habían ganado hace poco a Volkanovski y le habían afectado, ¿no? Como la cabeza y tal, y decían que era demasiado pronto para que peleara, pero al final estaba peleando por un cinturón y es como lo que hablabas tú, ¿no? Que al final el tiempo apremia y... Eso es, tienes que decidir tú si te compensa o no. A ver, mitos como tal de recuperación tampoco, o yo tampoco he escuchado tantos en cuanto a la recuperación justo inmediata después del combate. Es verdad que en un mundo ideal a mí me gustaría pues que cuando salgan del combate, que tienen, digamos, esa acidosis metabólica o ese ácido láctico por las nubes, pues vamos a hacer un poquito de bici para soltar, y lo intentamos hacer, que hagan una sombra, ¿no? Una sombra de boxeo es al final como pegar al aire, más o menos, por resumirnos.
Entonces que hagan eso para soltar, pero de una manera suave, bajando pulsaciones, intentando estimular unas vías más de regenerativas a umbrales muy bajitos, aeróbicos puros, que le provocan es más una activación del sistema circulatorio para generar un lavado sobre esas áreas anatómicas, ¿no? O sobre el cuerpo en general, de forma sistémica. Entonces eso es lo que se busca. Luego entramos que si bañeras de frío... Eso. Claro, al final ahí está la controversia. Tú en un combate... Claro, estamos hablando de boxeo amateur, ¿vale? Que igual en una semana te tienes que pegar 4 combates. Ostras, ¿sabes? Entonces, yo lo que busco es en esa semana de competición generar adaptaciones sobre tu cuerpo. No, eso lo busco en las fases de entrenamiento, que no estamos ahí. Entonces, los mesociclos y tal, ¿no? Que hablábamos. Claro. Entonces, cuando estás en una pretemporada o digamos durante la temporada preparando el mundial, por ejemplo, ¿no? Te voy a intentar limitar los baños de frío o de agua helada justo después de entrenar. ¿Por qué? Porque la respuesta inflamatoria que se produce después del entrenamiento sí que me puede interesar para generar adaptaciones a futuro. ¿Sí? Sí. Sin embargo, cuando estás en competición, igual no me interesa tanto esas adaptaciones y priorizo que tu sensación de bienestar sea mayor. Y eso sí que te lo puede dar unas bañeras de agua fría o eso, generar un poquito la bici para limpiar un poco sustratos y así. Sí, en ese aspecto sí. Lo haría un poco así, de esa manera. Estamos hablando mucho de los deportistas que has tratado, que llevas. ¿Cómo sería una rutina de un día a día tuyo en una competición pues, olímpica, por ejemplo, que van a pelean por la tarde? ¿Cómo preparáis esa pelea? Ese día, yo personalmente o digamos todo el cuerpo técnico. Tú personalmente. Yo, o sea, mi día a día. Rutina. Exacto. Me levanto por la mañana, dependiendo de si la noche anterior me ha costado tarde o no tratando, voy a desayunar o no. Entonces entreno por la mañana, para yo despejarme un poco. Entreno, después entrenan ellos, que estoy en entrenamiento con ellos, tratamos a quien haga falta, que no compite ese día, normalmente cuando compite ese día no se les trata. Si acaso hacemos algo de movilidad, de activación con ellos, para que no estén todo el día en la cama tumbados, porque por la mañana se habrán tenido que pesar. Al pesaje yo no voy. Entonces, por intentar ordenarlo un poco cronológicamente, ¿vale? Yo no voy al pesaje, pero ellos están pesando. Mientras tanto, a lo mejor yo desayuno o entreno. Ellos, el que compite, no entrena, a no ser que hagamos algo de movilidad, que esto de verdad lo dejamos muy al gusto de cada uno. Cada vez lo demandan más, porque entienden que estar toda la mañana tumbado en el sofá no les va a aportar mucho más que moverte un poquito, ir activándote para la tarde estar más vivo. Después de eso, solemos comer todos juntos. Y nada, luego si acaso, si hay margen de tiempo, pues una siesta o no, y nos vamos al pabellón. Entonces llegamos al pabellón, cogemos el espacio donde tenemos que vendar, entonces vendamos, lo que nos toca, ¿no? La parte mía, vendar. Empiezan a calentar. Movilidad articular, activación, y empiezan ya con los golpes propios del boxeo, y van calentando, hasta que hay un momento que queda a lo mejor un combate, unos 15 minutos antes de salir a competir, que coge el entrenador, les pone las manoplas, que es un trabajo un poco más específico, buscando la estrategia de lo que va a suceder luego en el combate, y mientras tanto yo estoy ahí atento a lo que, si necesitan algo, suéltame un poco las piernas, o ponme un poquito de crema fría en las piernas, o ponme la vaselina, este tipo de cosas, ¿no? Un poco estar más en alerta o en vigilancia de lo que puedan necesitar. Les digo solo ganar antes de salir, y nada, ya salimos al ring y ya está, que se desarrolle como se tenga que ser. Y ganan. Y ganan, efectivamente. Y luego en la esquina mi trabajo pues es muy sencillo. O sea, yo estoy sentadito en 3 sillas, yo estoy sentadito en una de ellas, al lado tengo a los entrenadores, y alguna vez, en ocasiones, pues sí, me toca subir arriba digamos al corner care, que es el limpiar, las placas frías, eso que decíamos. El hielo, poner vaselina, epistasol si está sangrando la nariz. Pero luego, después del combate, imagino que si ha salido muy magullado, eso dice, es, me duele aquí, mogollón. Habrá que valorar cuándo vuelve a competir. Si compite al día siguiente, pues todos los mecanismos de recuperación que podemos hacer, perfecto. Si compite en 3 días, pues hacemos una parte de recuperación, pero bueno, igual no lo hacemos de forma más intensa, porque tenemos todavía otros 2 días para regenerar un poquito más. ¿Y algunos de estos deportistas que has hablado antes hacen ayuno? ¿Lo aplican en su competición? Por necesidad, para dar el peso, pero no por gusto.
Por necesidad, pero no por gusto, sí. No, no. Es gente que es lo que decíamos antes, tienen tal ansiedad a veces por la comida, porque hay muchos momentos que no pueden comer. A lo mejor llevan una semana sin cenar, porque tienen que ir restringiendo su dieta. Entonces, en el momento que tienen oportunidad de comer, no van a decidir de forma deliberada, no como. No, siempre que puedan van a comer. En la preparación de mesociclos sí que hacen sus 3 comidas normales y tal, ¿no? Excepto muchas veces cuando tienen entrenamiento de fuerza, que por un poco de programación nuestra se hace a las 8 de la mañana normalmente. Y si es a las 8 de la mañana el entrenamiento, prefieren apurar la hora de sueño a desayunar. Entonces igual van en ayunas o con un café y ya está. Pero también tiene que ser un poco shock al cuerpo de repente pasar de 3 comidas copiosas a de repente nada en una semana. Es que a cualquier cuerpo le volvería loco. Y de hecho juegan mucho con eso a la hora de realizar sobre todo las cargas de hidratación. O sea, a lo mejor 2 o 3 días antes de competir les meten unas subidas de agua de tenéis que tomarte hoy 5 litros, mañana 4 y ya los otros 2 nada. Entonces claro, eso el cuerpo dice, ¿esto cómo lo manejo? Entonces pegan unas bajadas de peso brutales. Y afectará incluso al tema mental de, pues eso, ansiedad por comer algo, un bollo a escondidas, ¿no? Sí, es muy gracioso porque toman muy a sorbitos el agua, se buscan sus estrategias como para autoengañarse. En vez de tomar agua, a lo mejor toman hielo. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro, te hidrata el hielo, pero te sacia mucho más porque lo tienes constantemente en la boca, lo vas chupando, chicles, a tope. Entonces, sí, buscan sus estrategias como para calmar un poco esa ansiedad o esa necesidad de comer, claro. Y tú has hablado de entrenamiento, perdona. ¿Y cómo entrenas tú? ¿Tú entrenas aplicado al boxeo o entrenamiento de fuerza para ti, para muscular? Yo soy un caos entrenando. O sea, yo, igual que os he dicho antes que intentar planificar las cosas, no, yo voy al gimnasio, cojo el móvil y digo, vale, ¿hoy qué hago? Pum, me lo apunto. Y además tengo como ¿dónde voy el móvil? Tengo una conversación conmigo mismo y en la que me voy poniendo lo que voy a entrenar hoy. Entonces, en base a lo que entrené ayer o antes de ayer, me pongo lo de hoy. Nunca repito grupos musculares. Nunca. Bueno, está bien eso. O sea, hago 2 bloques siempre de fuerza, esto lo he aprendido en nuestro prepa, que es un poco la metodología que él usa, y yo también la aplico y la verdad que me va bien. Entonces hago un primer bloque de fuerza en el sentido más estricto, repeticiones más bajitas, cargas bastante altas, y luego un segundo bloque en el que combino un poco más, o sea, menos descansos también en este segundo bloque. En el primero tengo más descansos, en el segundo bloque tengo menos descansos, lo hago a modo de circuito y digamos que no hago biseries ni repito grupos musculares. ¿Eso en el mismo día, los 2 bloques? En el mismo día, sí. Y luego si acaso a veces algo de cardio si me da. O sea, como grupos más principales, a lo mejor, ¿no? El primer bloque son ejercicios multiarticulares normalmente y en cargas altas a bajas repeticiones con amplios tiempos de descanso, y el segundo bloque lo que hago es buscar acercarme más al fallo muscular, no tanto al fallo neural, sino más al fallo muscular, dejándome un margen, porque tampoco quiero ponerme... tampoco lo conseguiría. Menos peso, más repeticiones, quizás. Menos peso, más repeticiones, buscando también un componente un poco cardiovascular, porque a veces luego no tengo tiempo para meterle el aeróbico. Entonces eso lo intento hacer 4 o 5 días a la semana, siendo realistas, más 4 que 5. Entonces el quinto lo uso para hacer boxeo. Ahora estoy yendo a nadar, porque a la vez que mi niña va a natación, pues yo me cojo en la calle de al lado y me pongo a nadar, o en la piscina de al lado y me pongo a nadar. Y bueno, sí, soy bastante activo a la hora de... Que haces deporte también, sí, ¿no? me gusta. Eres Juego al fútbol, híbrido, ¿no? Que está ya he acabado la liga de padres ya desde el colegio. Qué guay. Con lo que ya aspiraba, pero no, he acabado aquí. Pero muy bien. Ahora está muy de moda el entrenamiento híbrido, ¿no? Que puedas hacer pesas y puedas moverte en el campo fútbol, por ejemplo, aplicado, ¿no? Como un entrenamiento aplicado. Sí. Una pregunta que tengo para los dos, que la llevo pensando antes un rato. ¿Por qué los zapatos de boxeo son como planos, ¿no? Picudos, y luego son como altos hasta las canillas, un poco así como de típico calcetín de señor mayor? Yo sinceramente no te puedo dar una explicación. No tengo ni idea, pero entiendo que será por la estabilidad del tobillo, para buscar esa media caña. Justo. Y el pie plano, no sé decirte por qué, pero además es una norma. O sea, no es que sea por gusto. Claro, es pero una ¿por qué no norma usan deportiva, no? A lo mejor... Me imagino que la estabilidad del tobillo le puede venir yo peor diría que se las dos cosas tienen sentido con el tema de proteger el tobillo. Es decir, al ponerlo más alto lo que es el zapato, te está reforzando que sea más difícil que se te tuerza el tobillo. Y si tú tienes un zapato sin suela, es más difícil también que te tuerza el tobillo. Hay gente, las chicas con tacones, estas que van con tal, hacen así, se parten el tobillo. Y tú, sin embargo, si tienes la suela justo, súper fina, también estás bajando un poco las posibilidades de... Yo creo que va un poco por ahí. Y sobre todo es por el tema de la altura, yo creo.
Si tú tienes un poco de tacón, eres más alto que el rival. También. O simulas ser más alto que el rival. Entonces, no sé Ganas. si en cuanto a envergadura o en cuanto a que tenga que estirar mucho más los golpes para llegar hacia la cabeza, yo creo que van por ahí los tiros, que por eso se tienen que equiparar al ras. Son preguntas de Qué ignorante buena. del boxeo. Creo que se tienen que equiparar al ras y es por eso, que no tengas nalza para... Supongo para que pesarán la altura- poco también para los Pesan muy desplazamientos, ¿no? Pesan muy tío, poquito, sí, sí. pesan poco. Un poquito. Y luego lo de base Y son muy plana. flexibles, Base no son nada plana- rígidas, o sea, no son especialmente rígidas, y quizás la zona del tobillo, pero... Base plana tiene lógica, porque al final, pues eso, la estabilidad del tobillo, ¿no? Yo pienso que... Yo sinceramente pienso que la norma es más por la altura, Hombre, Sí. que tengan el Ya no me hace esa mismo... duda, Se nota mucho, lo de la altura. Sí, Cuando peleas con alguien que te saca un poquito, Sí, sí, sí. ostras, tú, se nota bastante. sí. Y el tema de la preparación, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado de antes, cómo era hace unos años a cómo es ahora? Y también, ahí y la otra segunda pregunta, al final que está avanzando en todos los deportes, la tecnología Inteligencia está avanzando artificial. muchísimo. Ujú. ¿Cómo ves hacia dónde nos vamos? ¿Hacia dónde va a ir la preparación? ¿Crees que en el futuro la gente va a tener, por ejemplo, justo en el boxeo, menos lesiones, va a estar Menos más cansado. protegido? ¿Hacia dónde crees que va el Vale. tema del boxeo? ¿Y de dónde viene, ¿no? cómo ha mejorado? Vale, el boxeo es un deporte tradicionalmente conservador. ¿Mm? Es decir, cuando se asientan un poco las bases de la preparación física del boxeo, se asientan en base, sobre todo bueno, el boxeo tiene origen... A ver, ¿dónde tiene origen? Claro, un montón. Estamos remontando hace muchísimo. Veremos que lo que se conoce como boxeo actualmente es el boxeo inglés y tiene origen en Inglaterra. Y luego es verdad que la parte de boxeo más amateur se la han llevado... se formó como una escuela conjunta entre la Unión Soviética y los cubanos. Entonces cogieron, digamos, la disciplina soviética aplicada a la versatilidad o al componente atlético que podían tener los cubanos. Y de hecho es un estilo de boxeo muy definido, el boxeo cubano. Entonces, a raíz de eso se genera una estructura de trabajo y una estructura de preparación física. Y es Sagarra el que es uno de los primeros doctorados. ¿Es Sagarra? Ni idea, tío. Vale, así es Sagarra, creo que es uno de los primeros doctorados en cuanto a preparación física y boxeo y entrenamiento. Entonces él estipula una serie de bases de cómo debe ser la preparación física para los boxeadores. Pero vamos, tradicionalmente viene de resistencia a la fuerza, ¿vale? Y mucha carrera. Carrera. Son un componente aeróbico muy grande y un componente de resistencia a la fuerza grande. ¿Hacia dónde está tendiendo esto ahora? Claro, a la vez que tenemos más acceso a investigación, a más artículos publicados, de hacia qué umbrales se trabaja, entonces ya lo que se intenta trabajar, o hacia dónde debería ir enfocado esto, en cuanto al entrenamiento cardiovascular y sobre todo a ese espacio o ese espectro que hay entre umbrales, ¿vale? Que es donde más o menos suelen trabajar los boxeadores, entre umbrales, entre el primer umbral y segundo umbral, y por encima del segundo umbral, que es cuando tienes que dar ese extra, que tú ya estás con el sabor metálico en la boca, que dices, ya no sé ni dónde sacar la fuerza. Y es un poco hacia dónde va ahora. Y dónde debe de ir, porque al final en las evidencias, digamos, científicas o en las evidencias en cuanto a los datos recogidos, van por ahí los tiros. Al final, tú estás trabajando en estos umbrales con este lactato medido, pinchado, ¿no? O sea, cuando tomas las muestras y así. Entonces va enfocado más al trabajo entre umbrales y por encima del segundo umbral. ¿Qué genera esto también? Pues que los boxeadores tengan una capacidad aeróbica muy alta, muy alta, porque claro, el segundo umbral lo tiene muy desplazado. Si tenemos una gráfica, ¿no? No sé si aquí se vería como una gráfica en la que tienes aquí, digamos, la zona más aeróbica, primer umbral y segundo umbral. Este segundo umbral y tanto el primer y el segundo umbral están desplazados hacia la derecha. Entonces, digamos que ellos pueden estar mucho tiempo a unas pulsaciones muy altas, pero todavía estar trabajando por debajo del primer umbral en un estado, entre comillas, regenerativo. ¿Sí? No sé si me estoy explicando. Sí. Y luego a partir del ese espacio entre umbrales lo tienen muy cortito, y luego ya el segundo umbral, a partir del segundo umbral, que también está bastante desplazado hacia la derecha, por así decirlo. Y en cuanto a la fuerza, yo creo que cada vez se va viendo más que hay que trabajar movimientos multiarticulares, por un lado, asimétricos, por otro lado. Yo considero que es muy importante la asimetría, porque al final tú en boxeo, quiero decir, tú estás completamente en una posición asimétrica, y al final el boxeo son todos gestos rotacionales, principalmente. Entonces hay que trabajar mucho las rotaciones de todo el complejo, de todo el cuerpo. El cuerpo como un sistema debe trabajar en cuanto a la aplicación de fuerza en movimientos angulares y rotacionales.
Se provocarán desequilibrios, ¿no? Como posturales, Sí, igual sí. que Muchos. tanto en cadera como hombros. Eso es. Igual que en tenis, por ejemplo, que también Sí, son pegas asimetrías. más derechas que reveses, Claro. por ejemplo. Atacarás más con tu lado bueno. Entiendo que aunque lo tengas muy bueno el lado menos Sí, bueno, esté compensado. claro, siempre vas a buscar tu golpe fuerte, ¿no? Claro. Entiendo. De hecho, ahí siempre se abre digamos, ese melón, esa discusión entre hay que compensar las descompensaciones o hay que dejarlas porque son adaptaciones al deporte. Pues bueno, pues ahí ya abrimos una línea de debate, si queréis. Claro. Hombre, eso no vas a trabajar durante una competición, por ejemplo, pero jugar con tiempo en la preparación de la siguiente temporada, planificándolo bien. Yo creo que hay que no ser muy extremista en ninguno de los lados. Es decir, tú tienes que generar un trabajo compensatorio, ¿no? Quiero decir, si las acciones de boxeo son siempre hacia adelante, o prácticamente siempre... O sea, yo no golpeo hacia atrás, ¿me explico? Claro. Se golpea hacia adelante. Entonces, quizás la musculatura posterior tengas que trabajarla para compensar eso y sobre todo en forma excéntrica, que es cuando tú la vas a trabajar en el propio gesto de boxeo. Vale, eso está por un lado. Pero claro, pero tú necesitas adaptaciones al boxeo, o sea, tú necesitas estar muy perfilado a posta para que tengas, digamos, que la zona de tu abdomen no te puedan golpear, prácticamente no sea... O sea, si Claro. que me tienen que golpear aquí, estoy muy expuesto, si estoy perfilado ya no me pueden golpear tanto, ¿me explico? Entonces los hombros echados hacia adelante para que el hombro esté alto y no te golpeen, ¿sí? Sí, o sea que favorece, al final la rotación que trabajas favorece la defensa, ¿no? Entiendo, por ejemplo. Claro, y sobre todo esto, o sea, quiero decir, Incluso el me voy aquí acercamiento, a hacer ¿no? sombra, pero vamos, estar con un hombro elevado para protegerte el mentón y encima desde aquí sacar la mano izquierda en rotación interna, que es el gesto propio del boxeo, que es metiéndolo aquí, claro, con una protracción tanto escapular como humeral, sacar aquí un poquito, lo que vas a hacer es generar un impingement en la subacromial, en el espacio subacromial. Entonces, eso es potencialmente lesivo, o es una cadena potencialmente lesional, por llamarlo de alguna manera, puede serlo. Pero claro, es que es mi gesto deportivo. Es que cuanto más alto tenga el hombro, menos espacio de que me golpeen. Mejor. Tengo que adaptarme a eso. Y Entonces, ya- siempre esa línea de bifurcación, perdona. No, muy, muy interesante, muy interesante. Todo esto lo estoy memorizando y, Ya, y voy a explicar son cositas. mogollón Vas a ir ahora donde José a decir, a ver, tengo que hacerlo así. Total. Y Yo el primer día que boxeé, igual, voy a empezar aquí, pum, Claro, zapato plano. Sí, tengo que enseñar, vamos a quedar un día a boxear ahí, le enseño un Podemos ir ratillo. un día juntos. Claro, 100%. ¿Y hay alguna técnica, tío, de recuperación que veas que se usa en otro deporte que tú lo aplicarías en el boxeo, que no se usa en boxeo? No sé decirte, no, creo que no. No. O sea, creo que todo es aplicable, pero al final, cuando el cuerpo lo llevas a un límite, lo llevas al límite tanto en el fútbol como en el tenis como en el boxeo, cada uno en su, lo que decíamos, en su espectro o en su umbral, lo llevas en su contexto, lo llevas al límite y luego creo que las formas de recuperación son más o menos similares. Sí, creo que sí. Y un poco aquí metido en nutrición también, la suplementación de un boxeador, tanto olímpico, pues que también pasará por unas pruebas exhaustivas, ¿no? Y tendrá miedo de que algo de dopaje o tal. Sí, sí. ¿Qué toman? Imagino que creatina, imagino que proteína cuando les falta. Las que están evidenciadas, que son creatina, proteína, betalanina y bueno, isotónicos toman, evidentemente, para recuperar un poco. Y eso suele ser, digamos, las tres patas que usan. Es verdad que luego hay algunos que toman algo más, pues a lo mejor ahora están muy con el CBD a lo mejor para dormir, algunos. O para dormir mejor, melatonina, ashwagandha, ¿no? Ashwagandha están tomando también algunos. Colágeno y magnesio, cosas de esas. No tanto. No. Bueno, la No somos muy creyentes. Bien. Bueno, al menos no les... bueno, No lo recomiendas tú. no soy especialmente creyente. Y otra pregunta así que me viene es el tema de la respiración en competición, ¿no? Porque cuando estás ahí arriba ya en el ring, imagino que los 2 a 3 asaltos, máxima una final, la tensión, ¿cómo son capaces de marcar esa diferencia, ¿no? A través de la respiración, ¿cómo puede darle ese momento de recuperación para hacerle ganar? O sea, ¿pueden ganar solo por respirar mejor? Pues Bueno, es igual que hay muchas variables dentro del deporte, esta puede ser una, evidentemente, y al final, digamos que apretar la tuerca a todas las variables es lo que te puede dar un salto tanto cuantitativo como cualitativo con respecto a tus rivales y que te posicione por encima de ellos. El tema de la respiración, Javi, por ejemplo, nuestro prepa lo que hace es que muchas veces entre los descansos, a ver cómo me explico, entre los descansos entre asaltos, o sea, los descansos entre asaltos de boxeo,
o incluso en algunos momentos que están haciendo saco, les pide que la respiración sea únicamente nasal. Entonces con eso lo que estás haciendo es aumentar la eficiencia de tu diafragma por un lado, por otro lado estás, bueno, aparte de evidentemente tomar un aire un poco más limpio, que pase por unos sistemas de filtrado y de limpieza Claro. que es mejor propios, por la nariz. que está bien, efectivamente mejor por la nariz que por la boca. Lo que te permite luego es que en un momento de necesidad imperiosa, cuando tú estés en el ring y no tengas de dónde sacar, tú puedas abrir la boca, coger un buen cacho de aire, Exacto. ¿sabes? Bocanada de... Una buena bocanada de aire y decir, este aire dónde ha salido ahora, y te da un extra más. Entonces sí que les pido muchas veces entrenamientos solamente con respiración nasal. Sí. Yo he llevado al tenis, que alguna vez lo he dicho, pero Novak Djokovic dice que... Hay algunos que duermen ya con la boca tapada, Sí, están claro, en estas claro. corrientes. Aquí también lo sí. practicamos en De training dormir con alguna la boca vez. tapada, Y es verdad que sí que lo notas, hacer ¿eh? apneas. Yo que duermo con la boca abierta sí que noto a veces que el taparte la boca mejora el sueño. Y a mí principalmente me lo mejora. O sea, duermo más largo Claro. la fase REM quizás o más del tirón, por así decirlo. Hubo un momento que sí que les pedía que entre asaltos, que las primeras respiraciones intentaran mantenerlas mucho. Es decir, tú al final cuando coges aire y no sabes cuándo vas a volver a coger aire, tu frecuencia cardíaca tiende a bajar. Porque tienes que maximizar los recursos que tienes con ese oxígeno que entra. Entonces, claro, esto es lo que sucede con los apneístas. Tienen unas pulsaciones bajísimas, porque cogen aire, mucho aire, y van para abajo y dicen, yo no sé cuándo voy a volver a coger aire. Entonces tengo que minimizar al máximo mi gasto cardíaco y mi frecuencia cardíaca. Entonces a veces sí que les he pedido eso para que lo prueben. O sea, un poco de, probad esto a ver cómo os sentís. Y es verdad que midiendo con un pulsómetro, sí que vemos que la frecuencia cardíaca bajaba relativamente rápido al hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Que es una sensación muy incómoda. Muy incómoda no poder ventilar cuando estás en un momento de necesidad, que acaba de terminar el asalto, tienes un minuto solamente para recuperar, y te viene el fisio de turno y te dice, no, coge aire y no vas a coger hasta los próximos 5 segundos. Mira, tío, yo quiero coger ya, pues estoy jadeando. Claro. Entonces, adaptarse a eso es complicado, y de hecho es una de las cosas que es más complicada para mi punto de vista, bajo mi punto de vista, en el deporte, que es lo que tú sabes o has leído o has estudiado que está bien, toma, esto está bien, hazlo tú. Sí, una mierda, hazlo tú. Claro. Que yo estoy aquí, tengo unas ganas de coger aire y me vas a decir tú que no lo cojas. No, hazlo tú si quieres, pero a mí déjame. La historia que contaba era esa, que Novak Djokovic decía que la diferencia entre el 1 y el 100 era que en los momentos claves de los partidos era capaz de respirar, mentalizarse y volver a jugar el siguiente punto como si fuera el primero del partido. Sí, es que eso es fundamental. O sea, al final lo que pasó y lo que con las pulsaciones revolucionadas. Y lo que viene está por venir. Y si en ese momento de estrés, de excitabilidad, eres capaz de mantener la calma, te da un plus muy grande. Y el boxeo sucede mucho. Tú ves rápidamente quién es un boxeador que se calienta rápido. A lo mejor en esto le da un golpe y dice, tengo que ir ya a devolvérsela. Y al final coges 2 más. Coges 2 golpes más. Claro. Te da un golpe, estate tranquilo, te da un golpe, no pasa nada, tú vas a tener luego tu oportunidad y tu momento. Pero tienes que estar tranquilo. Esto es algo que creo que en la vida general lo dan mucho los deportes de combate. El saber manejar situaciones de estrés. O sea, tú cuando estás arriba de un ring, estás en una situación de estrés muy elevada porque estás simulando que estás luchando con alguien, o estás luchando o estás peleando con alguien. Entonces eso saca, digamos, lo más profundo de ti en cuanto a primitivo, ¿no? De una respuesta de huida, de lucha. Instintivo. Eso es más instintivo. Entonces, si tú eres capaz de gestionar las situaciones de estrés ahí, luego en tu vida cotidiana va a haber cosas que digas, pero ¿cómo te puede generar estrés esto si esto no es nada? O sea, digamos que el control de esa respuesta simpática asociada al cortisol en el tu día normal va a ser muy fácil, porque tú ya estás acostumbrado a hacerlo en situaciones de real peligro. Justo. Yo la verdad es que soy muy fan del boxeo por todo lo que tiene. Has nombrado ese, pero tiene un montón, como estar en el presente y muchas cosas que a mí me viene muy bien. Y todo el mundo tiene un deporte. Yo he encontrado el mío, que es el boxeo, y la verdad que me encanta practicarlo todos los días. Y si no lo practicas, lo notas. Sí. Y bueno, Jorge, yo creo que ya vamos a meternos en nuestras preguntas, porque si no, vamos a estar aquí 3 horas. Y la verdad que está siendo muy interesante, nos está gustando. No nos va a dar tiempo a hacer todas las preguntas. Llevamos mucho, ¿no? Sí, llevamos casi 1 hora y media. Joder, o sea que madre mía. vamos a ponernos con nuestras preguntas. Así que cuéntanos un clic, tío, que hayas tenido en tu vida transformador, tío. Algún momento en tu vida que hayas dicho, este día me marcó y a partir de aquí cambió mi vida o cambié yo. A ver, la paternidad, sin duda.
Sin duda alguna la paternidad. Al final yo era una persona pues que los fines de semana salía de fiesta con mis amigos, me tomaba también mis copas de vino, de cerveza, lo que fuera, y quieras que no, el tener esa responsabilidad interna de... O sea, que hay una persona que está bien, está la madre, ¿no? Pero también estoy yo, entonces si en algún momento hay una urgencia, yo no puedo estar borracho, disponible para coger el coche y irme a algún sitio. Entonces eso es un momento que me hizo clic, y a raíz de eso, a ver, tampoco es que yo fuera aquí un alcohólico, ¿vale? Pero entiéndeme que un sábado por la noche, digo, es que en cualquier momento me puede llamar y decir, oye, que nos tenemos que ir al hospital de urgencia, y yo estar tomándome las copas por ahí. Pues no, pues eso sí que es un clic que me hizo a la cabeza de decir, vale, sal lo que quieras salir, pero no bebas. Con un poquito más de responsabilidad. Sí, ya está, no bebas y ya está. Y ahora no bebo prácticamente nada de alcohol, de vez en cuando alguna copa de vino y listo. Qué bueno. Pero para esa responsabilidad. Sí. Esa historia que lo he contado ya alguna vez aquí en el podcast, pero Colin Farrell, ¿sabes quién es Colin Farrell, no? Claro. Pues Colin Farrell, tío, estaba metido en el mundo de las drogas, que si el alcohol, que si la fiesta, y tuvo una hija. Y entonces el día en que tuvo la hija dice que ese día cambió su vida. Sí. Pero porque él se miraba al espejo y decía... No es tu caso, o sea que no Me he preocupado ahora, a ver qué dices, Tú eres una persona normal que salía de fiesta, pero no, él no, era un fiestero de la hostia y un drogadicto. Entonces, dice que se miraba al espejo y decía, yo quiero que mi hija de mayor vea a su padre así, o que vea a otra persona. Y dice que ese día cambió, tío. Es un tío súper recto ya, en plan, en el sentido bien enfocado en su vida, un tío súper crack. Yo soy muy fan de Colin Farrell. Y me recuerda ese ejemplo. Sí, o sea, van por ahí un poco los tiros. En menor nivel. El hecho de, a lo mejor, de beber esporádicamente. También con entrenar. Yo antes no entrenaba mucho, o prácticamente nada. Y a raíz también de la paternidad, pues decides entrenar mucho más. Tengo 2 hijas, pues una de 6 años, pues que también empiezas a entrenar mucho más. Por 2 motivos. Uno, por si en algún momento hay alguna situación que tú puedas defenderla de algo. Ya sea defenderla, no tiene que ser que te vayas a pegar con la gente de la calle, sino defenderla puede ser cogerla rápido y echar a correr. Exacto. Y o de un coche, tú estar capaz de hacer eso, o un coche, cualquier cosa. Claro. Eso, y de poder jugar mucho con ella a lo que ella quiera. O sea, si tú activamente no eres una persona, o sea, físicamente no eres una persona activa, tú no puedes jugar con tus hijos. O sea, Estás puedes jugar lo limitado, justo, tío. Estás muy limitado. Yo me he hecho al suelo con ella, jugamos a pelearnos, jugamos a hacer judo. Yo no tengo ni idea de judo, evidentemente, pero ella, pues yo qué sé, va a judo y le gusta. Pues hacer tonterías así, que al final es un momento de juego con tus hijos, y que sí, ese fue el momento de clic para mí. Bueno, y una verdad en la que creas, Jorge, y que poca gente esté de acuerdo. Una verdad en la que crea. A ver, eso me cuesta más. Sí. Eso me cuesta más. A ver, una verdad que yo... Es que la gente no es que la crea, es que no la aplica. Yeah. Bueno, Es dormir. Dormir. Entonces, somos personas que estamos... como seres vivos somos fotótropos. Es decir, funcionamos en torno al sol. Y el sol, indirectamente, es el que marca nuestros biorritmos. Entonces, ya que estamos en una sociedad que está sobreexpuesta a luz artificial, al menos que la gente trate de las horas de noche, vale, ahora que está anocheciendo pronto, igual, bueno, más o menos pronto, igual no, pero sí respetar las horas de sueño de 8 horas. Se ha visto que es un factor, como decía antes, protector a un montón de lesiones, ya no solamente musculoesqueléticas, sino lesiones, o sea, patologías graves, severas, neurodegenerativas, cardiovasculares, relacionadas con el cáncer. Entonces, no es que sea una verdad en la que, o sea, es una verdad en la que creo, pero porque está contrastada y demostrada, y que la gente no aplica. Entonces yo creo que es eso, que la gente se deje a lo mejor de salir tanto de fiesta y que se dedique más en cuidarse a sí mismos y en dormir mucho. Es que también viene aplicado porque cada vez estamos más con la pantalla, te acuestas... Sí, ahora es verdad que hay mucho también gurú y chamán de no hay que usar luz roja siempre y ponte las gafas y tal. Sí, mogollón. Hay mucho, parece que una bombilla te va a matar mañana, ¿no? Tampoco es así, o sea, hay que buscar un poco el equilibrio entre sí, hay todo que ir esto. aplicando cositas que vayan sumando y, Eso es, y ya hay que está, y buscar poquito a un equilibrio. poquito, y todo no se puede hacer, porque es que Claro. si hiciéramos todas las cosas buenas que se pueden hacer, nos volveríamos locos, yo creo. Claro, a ver ¿sabes? si ahora la gente va a dejar de entrenar y se va a poner las gafas de luz roja y dice, ya con esto estoy salvado. No. Totalmente. Hay que compaginarlo todo. ¿Y qué es el éxito para ti? Sería la siguiente pregunta que iba a hacer Sí. Justo. aquí Ernesto. A ver, el éxito para mí, pues, va a sonar aquí super cursi y tal, pero es verdad, es que seas mejor que el día anterior. O sea, que cada día seas un poquito mejor que tu día anterior. Y esto puede ser en muchos aspectos. Si tú entrenas,
que al día siguiente entrenes mejor que tu día anterior. Si tú duermes bien, pues que al día siguiente duermas un poquito mejor de lo que has dormido. Si tú eres una persona amable, que seas mañana un poquito más amable que hoy. Si eres solidario, lo mismo. O sea, que tú siempre haces... O sea, el éxito... Yo lo veo de esa manera, lo veo pero también esto lo aprendo con el tiempo. Igual el éxito me lo preguntas hace 10 años y te digo ser, pues eso, el fisio más prestigioso. O en 10 No. años te lo preguntamos y Igual lo otra cambio, cosa. efectivamente. Pero sí, o sea, a día de hoy te diría que eso, que cada día, perdón, que seas mejor que el día anterior. Eso creo que es el éxito y al final es un éxito proyectado tan a futuro que cuando eches la vista atrás genera como un efecto bola de nieve, es como una, ¿cómo se llama esto? Interés compuesto, ¿no? Interés compuesto. Del mercado, pues un poco así. Al futuro te dirás, joder, estoy 100 años luz de donde yo estaba y estoy mucho mejor ahora. Que bueno, y además justo está hilado de lo que antes estaba comentando, de que te había contado que había 2 problemas en la sociedad, la gratificación instantánea y la comparación con otros. Sí. Me parece otro de los 2-3 problemas principales en la sociedad que genera mucha infelicidad, mucha frustración. Y lo que dices tú, el éxito, si te comparas solo contigo y encima con tu versión del día anterior para ser un poquito mejor, vas a crecer cada día. Contigo, un porque al más. final tú tienes tus propios contextos. Es lo que hablábamos antes. Al final Sergio tiene su contexto, entonces yo no puedo comparar con Sergio. A lo mejor Sergio, tío, que se tiene una vida, no tiene 2 hijas y yo sí, yo tengo que mirar lo mío. Entonces yo tengo que ser mejor para que el día anterior y eso es el éxito. Y al final, tampoco es que yo tenga que dar aquí lecciones de vida a nadie, ni mucho menos, solamente a mis hijas y con permiso de su madre y ya. Bueno, tío, está muy bien y creo que Está si la guay. gente lo aplicase sería el Sí. mundo un poquito mejor. Y eso va un poco al lado de la siguiente pregunta, que ¿qué cambiarías en el mundo, tío, para que el mundo fuese mejor o las personas fuesen mejor? ¿Qué cambiarías, en las personas o en el mundo? A ver, que mejorasen en general, vivimos una población completamente sedentaria. Cada vez creo que un pelín menos, pero bueno, o al menos en mi entorno menos, pero el entorno a veces nos socialmente, lía, sí, ¿no? epidemiológicamente es mayor. Entonces, y esto te lo voy a ligar ahora con la otra cosa que cambiaría. Entonces, que la gente pues entrene más, descanse más, duerma más, se quiten tanto de las pantallas. Yo el primero, es una persona que muchas veces por mi trabajo estoy pegado al móvil. Es verdad que cuando estoy en camilla no, evidentemente, pero luego sí me toca hacer una parte de gestiones y me toca estar muy centrado al móvil y a veces le quito tiempo a mis hijas por estar pegado al móvil y es algo que me duele a mí personalmente y es una autocrítica para mí. Claro. Y esto te lo hilo y te estresa, además. y me estresa mucho. Lo haces para relajarte, me lo dice Muchísimo. mucho Sara, y te acaba estresando más. Muchísimo. Y la otra cosa, le diría a la gente que ampliara sus miras. Es decir, que se quitasen su sesgo de confirmación que tenemos todos de tu propio entorno. Al final, lo que decíamos, creo que las redes sociales, medios de comunicación, voy a dar aquí un discurso yo súper, no sé, revolucionario, pero te genera una serie de algoritmos que hacen que tú consumas lo que quieres consumir constantemente y que te Vives, que vives como en un eco, tío. eso es, premian lo que tú estás diciendo. Entonces yo digo, esta mesa es roja y todo lo que va a salirme a mi alrededor va a ser esa mesa roja, esa mesa roja, esa mesa roja. No, pues sal de ahí, habla con gente que piense completamente diferente a ti. Ya, no te estoy diciendo de viajar, culturas, no. O sea, incluso aquí, con tu vecino de enfrente, que a lo mejor piensa completamente opuesto a ti, pues habla con esa persona y pero de una manera asertiva, o sea, que le escuches de verdad, no que digas, madre mía, este no tiene ni puta idea. No, así no. Tiene que ser una manera asertiva la cual tú Aprendas aprendas de la otra captes persona algo, ¿no? y que la gente escuche más y hable menos. Aunque yo estoy hablando mucho aquí. Es No, muy es bueno, como- es muy bueno ese consejo. Y le voy a sumar una cosa, porque vi a un tío que explicaba una cosa muy parecida a lo que has hecho tú. Y era que, lógicamente, decía lo que dices tú, que hiciéramos eso. Pero decía, la mejor técnica para hacer eso es cuando alguien piense algo que tú no piensas, que no estás de acuerdo, dile, ¿y por qué piensas así? Y entonces te lo va a razonar, y en ese razonamiento tú vas a poder empatizar con esa persona y vas a entender por qué piensa eso. Porque Sí. muchas veces tenemos una conversación con alguien y decimos, yo no opino nada igual que esta persona. Ah, vale. Y lo dejas así como no quieres escucharlo, Sí. como dices tú, sesgo de confirmación, no lo está confirmando, me voy. No, la pregunta es, qué interesante. ¿Y por qué piensas así? Muestras empatía, muestras interés y sobre todo en esa argumentación Sí, vas sí. a poder, tu cerebro va a poder racionalizar cosas que a lo mejor te hace cambiar un poco el punto de vista e incluso puedes terminar la conversación pensando, no pienso igual que tú, pero te entiendo un poco más. Completamente. Yo no soy, por ejemplo, yo no soy nada religioso, ¿vale? No soy religioso, pero me rodeo de mucha gente religiosa y de diferentes culturas y religiones, ¿no? Entonces,
me encanta hablar o sea, me fascina hablar de esto con ellos, porque aprendo un montón. Y hay cosas que digo, joder, fíjate, esto tiene lógica, y a lo mejor me lo digo un poco a mi tono, decir, ¿tiene lógica por esto o no? Joder, fíjate qué curioso. Y, no sé, me da esa... Total, Me aporta mucho, Muy buen punto de vista. Y es verdad que los sesgos de confirmación es que se ven constantemente. Es que si tú tienes una opinión política en Instagram, es que todo te va a salir por ahí. Y todo va a ser, ¿ves? Y vas a decir al vecino, ¿ves cómo tenía razón? Que lo dice aquí también. Claro. Pues al final, así Totalmente. no avanzas nada. Estás en tu bucle A constante. mí me mandan clientes que a lo mejor yo le digo, mira, el entrenamiento de fuerza es bueno porque fortaleces los huesos, evitas la demencia, aumentas la longevidad, mejora la calidad de vida. Y me dice, mira, el 20 minutos dice que... Claro, es verdad. Lo que tú decías. Era pues malo. Es verdad. Es que me Lo pasa que tú mucho. decías. verdad, digo, es que es así. madre mía. Yo soy muy fan del ayuno y me acuerdo una vez que salió un estudio de que el ayuno te provocaba un infarto. Me llegaron, no te exagero, 50 personas que 50, enviaron ¿no? eso. Y yo sí dice, mira chicos, yo no me he leído el estudio, pero este estudio es de los que falta información. Sí. A la semana salió un crack que yo conozco del ayuno, tal, no sé qué, y dijo, bueno, que sepáis que este estudio se hizo con gente que ya pesaba, o sea, todos los estudiados, en el estudio, el mínimo le sobraban 50 kilos. Claro. Es decir, ya era gente que iba a darle un infarto, sí o sí, Tenía factores de riesgo de sobra, claro. hiciera ayuno, comiese ensalada o tal. Estaba muy cerca. Ya habías pasado el umbral, tú ya te habías ido para el otro lado. Entonces decía, pero así, bueno, pues el tema de los Sí, estudios. es verdad. Y ya, tío, la última pregunta, que es aquí la más famosa, yo creo, ¿no? Cuéntanos, tío, para sacarte un poco de tu zona de confort, Jorge. Cuéntanos algo, tío, que... Ya estoy muy fuera de mi zona de confort. Has estado mucho tiempo ya, ¿no? Cuéntanos algo que poca gente sepa de ti o que nadie sepa, tío. Es complicado. O sea, Es complicado. La verdad que creo que soy bastante transparente. Entonces, cosas ocultas que tengas son pocas. Y... no sé qué os digo. ¿Alguna cosa que hacías a lo mejor de pequeño, tío? Pues, Mira, me ha venido una. A ver, de pequeño, os voy a contar dos. Una de pequeño que a ver, tampoco es para tanto. O sea, que decir, yo tenía, se llama, creo que en odontología, no sé si es clase 3 o clase 4, yo tenía el mentón por delante del maxilar. Ah, hostia, que estaba sí. así. Típico de Cromañón. ¿Sabes? Justo así. Entonces tuve que ir con mentonera un montón de tiempo por las noches y lo pasaba fatal. O sea, no me gustaba nada. Y que eso yo creo que prácticamente no lo sabes, excepto mis padres, evidentemente. Y la otra cosa que sí que esto, que os he dicho antes, que no soy nada religioso, pero a mis hijas les canto una canción religiosa para calmarlas. Hostia. Qué bueno. Sí, hay una canción que me cantaba mi abuela era súper cristiana. Y entonces yo tengo cierta... O sea, me sé la misa de pe a pa. O sea, del inicio hasta el final me la sé completa, la misa, ¿vale? Pero yo no creo en Dios, o soy agnóstico, vaya. Y tanto a Laura como a Celia les canto una canción que se llama El pescador de hombres. No sé si tenéis algo Ni idea. de relación Tampoco con la soy- cultura No religiosa. estamos puestos por eso. Pues se llama El pescador de hombres y se la canto para calmarla. Y es como no es una nana, porque es una cancioncilla así de estas de misa y... Pues Qué eso. bueno. Yo tampoco soy creyente, tío, y este año me he puesto como uno de mis objetivos leerme la Biblia, tío, Muy porque bien. veo muchas cositas del Nuevo Testamento, de mensajes Superinteresante. que me parecen súper interesantes. A mí me Me flipa. parece que está escrito por gente muy inteligente. A mí me encanta. Y tengo que leérmelo. O sea, a ver si lo consigo. Me encantan cumplir. todas esas cosas, muchísimo. Pero al final, claro, tú y yo nos lo tomaremos pues como una novela de ciencia ficción. Te lo tomas así y es la mejor novela de aventuras de la historia, seguramente. Claro, esto es un poco pagano lo que acabo de decir, pero bueno, es mi Bueno, opinión. y ya para terminar, que sé que al final sé que te tienes que ir y tal. Te voy a contar un par de cosas justo de lesiones que te voy a contar de. Vale, de no lo boxeo. pongas a prueba ahora, Exacto, tío. Vale. Ahora extendemos la camilla y le tratas aquí. No. Pero mira, en noviembre, tío, boxeando, yo dando. Joder, cuando haces el gancho este así, o sea, el gancho. Como swing. El swing, justo. Cuando estaba dando el swing, pues tío, un tío me lo paró con la rodilla. Digo, con la rodilla, joder, con el codo. ¿Yo qué clase de boxeo estabas haciendo? Con el codo, no, pero porque puso la cara así y Vale. lo paró con el codo. Y tío, se me hinchó el hueso este de aquí. No sé si es una lesión muy, muy normal, pero yo vi que me dolía bastante. Pero me pasa mucho cuando tengo algún tipo de lesión o molestia, que si al día siguiente veo que bajo el dolor o tal y digo, vale, esto está mejorando. Entonces lo que hice fue ponerme como doble venda y sigo boxeando así. Y entonces ya a lo mejor te diría que está un 5%. O sea, noto un mínimo dolor, ya no me duele nunca, pero sé que no está recuperado del todo. Entonces eso, no sé si crees que he hecho bien o no. Llevo así 3 meses. ¿Dónde te duele?
o sea, me dolía aquí. Este es como el hueso, ¿eh? No es Sí. el músculo. Vale, es la base de los metas, eso es súper habitual. Eso suelen ser artritis traumáticas Sí. que se producen o bien por impactos repetitivos o por Claro. impacto muy fuerte que te genera, además luego, no sé si se ve. ¿Ves Justo. cómo está levantado? Sí, sí, claro, yo lo tengo levantado. Pues es lo mismo. Yo lo tengo de tenis aquí. Es lo mismo. Y eso se va yendo. con Normalmente este? no, es un callo óseo que se genera por encima. Vale. Ya sea o bien de la propia artritis, que es esa inflamación de la articulación, y traumática, porque así por un traumatismo, o sea, tampoco Pues nos sí. complicamos mucho a la hora de decir las cosas, o bien que en su momento tú hubieras hecho alguna fisurita. Te puedes haber hecho alguna fisura, entonces en mi caso casi seguro que fue una fisura. Una fisura te genera un callo óseo por encima, eso consolida y ya está. Y si no vale. te da más problema, pues... Vale, sin lío. perfecto. Métele a la movilidad y a la fuerza. Claro. No, noto a Se veces. llama ganglión o algo así, pues. Gangliones no Más sería abajo, esto es óseo. Gangliones cuando esto es el óseo. líquido Muscular. sinovial de la articulación Claro. sale hacia afuera y genera como una Claro, el mío es como ese. una vesícula, por así decirlo. Qué bueno. Y luego otro, tío, que flipas. Esto es de escucharme a mí, ¿vale? O sea, yo me tiré unos meses que me dormía para este lado y me dolía un poco como el hombro o el cuello, ¿no? Vale. Entonces, yo estaba un poco rayado y digo, joder, a lo mejor pues de hacer mucho deporte, yo soy ir al fisio cada 2-3 meses, un poco para descontracturar, Prevenir. no para desbloquear un poco todo. Yo para prevenir. Claro, para prevenir, porque realmente no me lesiono nunca, casi nunca. Entonces, fui al fisio y vale, tal, me dijo, sí, lo tienes un poco cargado. Y me seguía molestando. Y entonces un día me di cuenta que es porque no me cubro bien de este lado, tío. O sea, cuando estoy haciendo Y sparring... pillas aquí golpes. Claro, entonces, del del tirón, y entonces vi que era muscular de aquí y viene justo de aquí. Claro, tiene sentido. Y claro, y digo, bueno, pues era una cosa que le pasa a los boxeadores. Tiene sentido que si recibes de este lado, al final el movimiento excéntrico del trapecio hacia ese lado, que trata de frenar que la cabeza no se vaya mucho más, Claro. hace, vente para acá. Y esa, digamos, ese estímulo tan potente que tiene que paliar que paliar tu trapecio, dice, vamos a frenarnos aquí un poquito, que esto empieza a doler, no hagas Claro, esto más, claro. no recibas de ese lado. Exacto, ahora intento cubrir más de ahí. Sigue teniendo un poquito de molestia muscular, pero bueno, tengo que ir al fisio en breves. O sea que a lo mejor nos vemos, Jorge. Vamos a montar aquí el consultorio de Jorge, si queréis, de lesiones. ¿Tú tienes alguna pregunta para Jorge? No, nada. Si no, acudimos a tu nueva clínica que me has Sí, contado sí, sí. antes. Bueno, sí, háblanos de tu clínica, tío. Para Bueno, despedirnos. hemos abierto una empresa de fisioterapia y rendimiento, un compañero mío y yo, Dani, Dani es el fisio de taekwondo. Lleva ya, pues si yo llevo 8 años, él lleva 9, creo. ¿Yo hago 8? Sí, yo hago 8 ahora en mayo, Dani hace 9 años en taekwondo. Entonces hemos montado una sociedad juntos, él y yo compartimos Juegos Olímpicos tanto en Tokio como en París, y hemos montado una sociedad y vamos a dar servicio en Leganés y aquí en José Valenciano, aquí en Andrés Mellado, aquí cerquita, en un gimnasio de boxeo. Muy Y nada, bueno. poco a poco iremos creciendo, esperemos. Qué guay. A ver si se da bien. Y Qué aparte guay, tío. nos has traído una cosita que, Sí, tío. Ah, bueno. que ya se la ha agenciado aquí mi compañero. Pero esto era para fuera de cámara. final esto... Nos ha traído un regalito Jorge súper guapo. Al final el boxea, Mira. entiendo que se la apropie. La camiseta de la... Si hicimos una de tenis... Está claro, Qué claro. guapa. Pues sí, tío. La verdad que, oye, Está que súper muchísimas chula. gracias. Nos encanta que la gente nos traiga regalos. Así que te Va, se la va a agradecemos poner un montón. mañana para Sí, no, boxear. mañana va a ir ahí donde A José. ver, vino aquí Crespo. Va a ir todo alto, de Y puntillas. cogió la camiseta y ya se la quedó la de padre, tío. Total. Sí, Sí, que la regaló pongo una aquí Crespo. mejor. La trajo Crespo. Os regalo una. Qué Muy guay. guapa. Y Muy guapa. nada, tío, Jorge, muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Nos ha encantado la charla, tío. Hemos aprendido un montón. Un Joder. montón de. Yo creo que la gente se va a Me quedar. pica el boxeo ahora. ¿Sí? Claro. Sí, pero bueno. Tenemos en que fin. quedar un día. Sí, Un día os 100%. venís al equipo, que la gente está Sí. encantada. Joder, 100%. Vamos Sería 100%. Nos chulísimo. encantaría y grabamos y es un vídeo ahí chulo, tío. podemos hacerlo. Nos encanta Sería hacer esas chulo. cosillas. O Seguro sea, que alguno del equipo está dispuesto a venir aquí a 100%. a charlar. Qué guay. Podemos hablar. Te escribimos, tío, y nos Genial. cuentas ahí como... Muy guay. Genial. Y nada, tío, esperemos que te vaya súper bien en tu proyecto. Muchas gracias. Nosotros aquí lo pondremos en la descripción, ¿vale? Vamos a poner las redes de Jorge, su proyecto, para que podáis ir a su clínica, preguntarle cualquier cosa, seguirle en redes, consultarle, ya sabéis, todo aquí. También vamos a poner nuestro método, ya sabéis, el método Tri Training, en el que entrenamos entrenamiento mental, entrenamiento nutricional, entrenamiento físico, para conseguir tu mejor versión, 3 entrenadores alineados. Y recordaros lo de siempre, que todo, absolutamente todo, se entrena. Si os gusta, darle like, suscribiros al canal. Gracias por aguantar hasta aquí. Significa que os ha gustado mucho la charla. Y nada, un abrazo aquí desde todos. Nos y seguimos. vemos. Chaito. Chao, chao.